Después de pasar algún tiempo en la vecindad de Cesarea de Filipo, Jesús preparó sus provisiones, y tras conseguir una bestia de carga y los servicios de un muchacho llamado Tiglat, se dirigió por el camino de Damasco a una aldea conocida en otro tiempo como Beit Yen, al pie del monte Hermón. Aquí, a mediados de agosto del año 25 después de Cristo, estableció su centro de operaciones, y dejando las provisiones bajo la custodia de Tiglat, ascendió la solitaria ladera de la montaña. Durante este primer día de ascensión, Tiglat acompañó a Jesús hasta un punto designado a unos 2000 metros de altura sobre el nivel del mar, donde construyeron un depósito de piedra, en el cual Tiglat colocaría alimentos 2 veces por semana. Ese primer día, después de separarse de Tiglat, Jesús no había ascendido más que un breve tramo de la montaña cuando se detuvo para orar. Entre otras cosas, le pidió a su padre que enviara a su serafín guardián para que acompañara a Tiglat. Pidió que se le permitiera enfrentarse a solas en su último combate con las fuerzas de la existencia mortal. Y esta petición le fue concedida. Acudió a la gran prueba con la única ayuda y respaldo de su ajustador residente. Jesús comió frugalmente durante su permanencia en las montañas, se abstuvo de todo alimento solo un día o dos a la vez. Los seres superhumanos que se le enfrentaron en la montaña, contra quienes luchó en espíritu y a quienes derrotó en poder, eran verdaderos, eran sus enemigos acérrimos en el sistema de Satania. No eran fantasmas de la imaginación producidos por los desvaríos mentales de un mortal debilitado y hambriento que ya no podía distinguir la realidad de las visiones de una mente desordenada. Jesús pasó las últimas 3 semanas de agosto y las primeras 3 semanas de septiembre en el monte Hermón. Durante este periodo completó la tarea mortal de lograr los círculos de comprensión de la mente y de control de la personalidad. A lo largo de este periodo de comunión con su Padre Celestial, también completó el ajustador residente los servicios que se le habían asignado. La meta mortal de esta criatura terrenal fue alcanzada allí. Solo faltaba la consumación de la fase final de armonización de la mente con el ajustador. Hoy, sin embargo, con la ventaja del conocimiento y la distancia, tengo dudas. Serias dudas. ¿Fue un sueño lógico y natural? ¿Y por qué los dos a la vez? ¿Fue provocado? Solo él lo sabe. ¿Cómo describir aquel momento? ¿Cómo definirlo? ¿Absurdo? ¿Entrañable? ¿Muy al estilo de Jesús de Nazaret y de estos patosos exploradores? Veamos si soy capaz de pintarlo, aunque solo sea a grandes trazos. Primero vi a Eliseo. Se hallaba a mi lado, zarandeándome nervioso. Estaba pálido. Con la mano derecha señaló al frente. Jasón, despierta, mira. Necesité unos segundos para ubicarme. El bosque, sí. Los cedros. Tiglat, enfadado, alejándose. La cota 2000. El refugio con las provisiones. La espera. El maestro no podía tardar. El maestro. E intenté ponerme en pie a tal velocidad, y con tal aturdimiento, que, torpe de mí, fui a pisar los bajos de la túnica, precipitándome de bruces sobre el empinado terreno. Y al punto surgió una risa. Una cálida, familiar y contagiosa risa. Mi hermano, solícito, se apresuró a auxiliar a este desolado y confuso piloto. Pero aquel, evidentemente, no era nuestro mejor día. Al levantarme, sin proponérmelo, golpeé con el cráneo la frente del ingeniero, derribándolo cuán largo era y perdiendo de nuevo el equilibrio. Y ambos, como dos perfectos inútiles, rodamos por tierra. Las risas, incontenibles, arreciaron. Entonces, aquellos estúpidos, agatas, lo observaron atónitos y con las bocas abiertas. Nos miramos y, al comprobar la embarazosa situación, ocurrió lo inevitable. Rompimos a reír con la misma fuerza, asustando al bosque con un sonoro concierto de carcajadas. Eliseo, con las lágrimas saltadas, me señaló con el dedo, burlándose. Y yo, contemplando su no menos ridícula estampa, le imité, doblándome de risa. Pero el ataque me traicionó. Y me atraganté. Entonces, el hombre se incorporó. Y, aproximándose, fue a golpear la espalda de este caído y cada vez más desconcertado explorador. Instantes después, en pie, disipadas las risas, sumidos en la sorpresa y antes de que acertáramos a pronunciar una sola palabra, Jesús de Nazaret abrió los brazos y, estrechándome, susurró, Oev. Y repitió, Yakir Oev, querido amigo. Oev, Yakir Oev, querido amigo. No soy capaz de explicarlo. No hay forma de articular y poner en pie el torbellino de sentimientos y sensaciones que provocó aquel abrazo. Gratitud, alegría, emoción, desconcierto. Solo recuerdo que, sin poder contenerme, rompí a llorar. Y me abracé a él, con más fuerza si cabe. Al fin. Querido amigo.
Querido amigo. A continuación, al estrechar a Eliseo entre los musculosos brazos, siguió pronunciando la misma frase, Yakiro Ev. Dios bendito. De un plumazo, de la forma más simple y natural, todos mis temores y recelos se extinguieron. ¿Nos reconoció? ¿Nos reconoció? No, fue mucho más que eso. Pero, ¿cómo pudo? ¿Cómo sabía? ¿Cómo era posible? Pobre idiota. Nunca aprenderé. Nos contempló unos segundos y, acogiéndonos con una radiante e interminable sonrisa, exclamó, Gracias, gracias por vuestra decisión y sacrificios. Aquella sonrisa, era la misma. Sé que estáis aquí por la voluntad de mi Padre. Eliseo y yo, mudos, perplejos, con un nudo en el estómago, flotábamos en una nube. Aquello no era real. ¿Estaba soñando de nuevo? Gracias por nuestra decisión. Pero, ¿cómo podía saber? La respuesta aparecería en un momento. Y lo haría delicadamente, sin brusquedades, como lo más natural del mundo. Como habrás visto, querido Jasón, el hasta muy pronto se ha cumplido. Y guiñando un ojo me electrizó. Claro que recordaba aquellas palabras. Pero, Dios santo, las pronunció en la mañana del jueves, 18 de mayo, del año 30. Fue su despedida en el Monte de los Olivos. Bien, prosigamos, concluyó, despabilándonos. Hay mucho por hacer. Creo que le seguimos como autómatas. Ni el ingeniero ni quien esto escribe fuimos capaces de pronunciar un sí o un no, sencillamente, parecíamos hipnotizados. Cargamos las provisiones y la tienda y marchamos tras él. Y, de pronto, mal que bien, rememoré la reciente escena. Él estaba allí, frente a estos dormidos exploradores. Lo vi plácidamente, sentado, observándonos. Dios, ¿cuánto tiempo estuvo pendiente de nosotros? A los pocos pasos, mi hermano, emparejándose con este explorador, habló al fin. Y repitió mis propios pensamientos. ¿Cómo es posible? Nos ha reconocido. Entonces, pillándonos de nuevo por sorpresa, el maestro fue a detenerse. Giró sobre los talones y, esbozando una pícara sonrisa, fijó su irresistible mirada sobre quien esto escribe, pronunciando unas palabras que me remataron. ¿Recuerdas? Y en el aire de los corazones quedó aquel pañuelo blanco, flotando como un definitivo adiós. Supongo que palidecí. Increíble. Esas frases, surgidas a raíz de su ascensión, habían sido escritas en mi diario poco después del histórico y ya mencionado 18 de mayo del año 30, al retornar al Ravid. Nadie las conocía. Pero, divertido, no concedió cuartel. Y añadió, pues no, ahí te equivocaste. Los que conocen al Padre nunca se despiden. Nunca dicen adiós. Solo hasta luego. Nuevo guiño de complicidad. La sonrisa se abrió al máximo y, dándonos la espalda, continuó ascendiendo por la trocha con aquellas, casi olvidadas, grandes zancadas. Eliseo, sin comprender el alcance de la pequeña gran revelación, me interrogó impaciente, solicitando una aclaración. No hubo respuesta. Mi mente, confusa, se hallaba muy lejos. ¿Estaba soñando? No podía ser. Él tampoco conocía esas frases. Unas frases escritas. En el futuro. Sin embargo, acababa de pronunciarlas. Las conocía. El enigma, lo reconozco, me obsesionó. Después, conforme pasaron los días en aquel inolvidable campamento, creí entender. Era él, sí, un ser humano, pero también un dios. No fue fácil asimilar la idea. Nada fácil. Y menos para unas mentes racionales y científicas. Pero los hechos, día tras día, se impusieron. Y decía que era él. En efecto, aparentemente, poco había cambiado en su figura física. Era 5 años más joven, pero la estampa seguía siendo casi la misma. Así lo vimos, alto, muy alto para la media de los judíos, alrededor de 1,81 metros. Todo un atleta, hombros anchos, poderosos, tórax olímpico, musculatura elástica, envidiable. Ni un gramo de grasa. Piernas fibrosas, duras como piedras, manos estilizadas, velludas, pausadas, asomadas al trabajo. Uñas sanas, siempre cortas y limpias. El rostro, alto y bien proporcionado, fue quizá lo que más me sorprendió. Aparecía intensamente bronceado y más dulce y risueño que el del otro ahora. No creo equivocarme si afirmo que, en ese tiempo, aquel Jesús era más extravertido y confiado. No era de extrañar. Se hallaba en los comienzos. La barba, partida en dos, se presentaba ahora más crecida, aunque igualmente cuidada. El cabello, lacio, color caramelo, menos encanecido, fue otra novedad, en esos momentos, mucho más largo,
lo recogía con una cola. Mentón valiente, la nariz, prominente, típicamente judía, era el único rasgo ligeramente en discordia. Labios finos, el superior apuntando levemente bajo el bigote. Dentadura impecable, blanca y alineada, reforzando aquella peculiar y abrasadora sonrisa. Frente audaz, alta y con las cejas rectas y bien marcadas. Pestañas largas, tupidas, perfilando unos ojos rasgados. Los ojos, ¿cómo describirlos? Eran y no eran humanos. De tonalidad miel clara, líquida, vivos, furiosamente vivos, penetrantes como dagas. A veces insostenibles, dulces, compasivos, atentos, veloces, socarrones, amigos, sin necesidad de palabras. Los ojos de un hombre Dios. Un hombre irresistible, magnético, imprevisible, cercano, sabio, humilde. Y, sobre todo, en esos momentos, feliz. Tampoco el atuendo nos sorprendió. Vestía su querida túnica de lana, sin costuras, de un blanco inmaculado, flotando hasta los tobillos, de anchas mangas y sujeta a la cintura, sin aprietos, por una doble y sencilla cuerda trenzada con fibra de lino. Las sandalias, en cuero de vaca empecinado, similares a las nuestras, aparecían notablemente desgastadas. Sí, así lo vimos, un hombre ilusionado. Un hombre que, como veremos, acababa de hacer su gran descubrimiento. Un hombre, lo adelanto sin la menor sombra de duda, que acababa de estrenarse como Dios. Y ese hallazgo, esa seguridad, durante un tiempo, lo catapultó hasta las estrellas, hasta su Padre Celestial. Y todo cuanto lo rodeó quedó contagiado, incluyendo a estos exploradores. Jamás vivimos una experiencia tan gratificante como aquella, al pie de las nieves perpetuas del Hermón. Lástima que los evangelistas no hicieran mención de unos sucesos tan memorables. Pero debo serenarme. Me estoy precipitando, una vez más. Todo en su momento, todo paso a paso. Ahora, vencida la nona, las 3 de la tarde, solo contaba el presente. Solo contaba él. Y comenzaron a suceder cosas extrañas. ¿Extrañas? No, con él, nada era extraño. Éramos nosotros los que no lo conocíamos suficientemente. Éramos nosotros los que habíamos forjado una imagen falsa, distante, erróneamente solemne de aquel cariñoso, espontáneo, cercanísimo y casi infantil Jesús de Nazaret. Y, como digo, de improviso, el maestro se destapó tal cual era. Se detuvo de nuevo. Señaló a lo alto y, con el rostro grave, anunció: el último friega a los cacharros. Soltó una carcajada y, dando media vuelta, se lanzó cuesta arriba, a la carrera. Eliseo y yo, atónitos, necesitamos unos segundos para reaccionar. Y el ingeniero, finalmente, comprendiendo, salió tras él, dejando a este explorador con 2 palmos de narices. Instantes después, picado en el amor propio, feliz, impulsado por aquella fuerza que seguía habitándome, tiré de la agotada musculatura, en un vano intento de alcanzarlos. Este era el maestro, el auténtico Hijo del Hombre. Minutos más tarde, jadeando, casi a rastras, fui a parar a un gran claro. Allí, cómodamente sentados, muertos de risa, aguardaban aquellos locos. Aparecían como nuevos, sin el menor signo de agotamiento. Los miré desconcertado y, rendido, me dejé caer, tratando de llenar los pulmones y de recomponer la catastrófica lámina. «Te ha tocado», se burló mi hermano. «Servicio de cocina, los quiero impecables». Me resigné. Jesús, entonces, tomando mi petate y las provisiones que me habían tocado en suerte, cargó con todo, haciendo causa común con el ingeniero, impecables. Y se dirigió hacia la muralla de cedros que se levantaba frente a nosotros, a escasos 50 metros. En realidad se trataba de una menguada arboleda, formada por 3 o 4 filas de erez. Y al otro lado, una nueva sorpresa, el Maane, el campamento. Eliseo también se detuvo. Y durante unos instantes, fascinados, recorrimos con la vista el increíble y bellísimo lugar. Me resultó familiar. Yo conocía aquel paraje. Pero, al punto, rechacé la ridícula idea. Jamás estuve allí. Materialmente cercada por los cedros se abría ante nosotros una meseta de regulares dimensiones, ovalada, de unos 100 metros de diámetro mayor y cubierta por una tímida alfombra de hierba. A nuestra izquierda, al fondo, lindando casi con la pared del bosque, una pequeña tienda de 2 aguas, armada, como la nuestra, con negras y embreadas pieles de cabra. Y en el centro de la planicie, un gigantesco cedro de unos 40 metros de altura, con un milenario, ajado y ceniciento tronco de 4 metros de circunferencia. La copa, verde oscura, aplastada,
sobresalía por encima de sus hermanos, acogiendo una ruidosa y, de momento, invisible colonia de aves. Y al pie del gigante, la guinda, el toque exótico, un dolmen. Un remoto monumento megalítico integrado por 5 rocas blancas, verticales, sólidamente enterradas, de casi 3 metros, sosteniendo, en forma de techumbre, otra enorme laja plana. En este caso, la colosal estructura carecía de las habituales cámaras funerarias. Pasé mucho tiempo a la sombra de aquella impresionante construcción. Y siempre me pregunté lo mismo: ¿cómo la levantaron? O mucho me equivocaba o la roca superior pesaba más de 2 toneladas. Y al norte, a poco más de 800 metros por encima de la meseta, el pico nevado, refulgente, del Hermón, amado de cerca por el verdiazul de los bosques. Quedamos extasiados, pero no lo habíamos visto todo. Acto seguido, auxiliados por el maestro, nos centramos en el montaje de la tienda y en la organización de la modesta impedimenta. El rústico refugio, muy próximo al del Galileo, quedó listo en cuestión de minutos. Y en ello estábamos cuando, de pronto, en el silencio de los 2000 metros, sonó algo. Mi hermano y yo, soltando los petates, nos miramos atónitos. El pensamiento fue el mismo. Pero, discreta y prudentemente, no hicimos comentario alguno. Al poco, el increíble ruido se repitió. Esta vez más nítido. No había duda. Jesús, atareado en el anclaje de uno de los vientos, captó nuestra inquietud. Nos miró y, divertido, esbozó una media sonrisa. Pero siguió a lo suyo. La tercera tanda fue, incluso, más espectacular. Procedía, al parecer, del flanco oriental de la meseta, pero allí solo se distinguían los árboles. De improviso, sobre los cedros, apareció la silueta de una rapaz. No estoy seguro, pero juraría que se trataba de una perdicera de gran tamaño, dotada con la fuerza del águila y la agilidad del halcón. Planeó lenta y majestuosa, trazando círculos al otro lado de la arboleda. Súbitamente se dejó caer en un rápido e impecable picado, desapareciendo por detrás del bosque. Y al instante, el desconcertante e imposible sonido. Eran disparos, ráfagas. Creí que alucinaba. ¿Disparos? ¿En el año 25? Medio minuto después el águila reapareció, alejándose hacia el Hermón. Y las ráfagas de ametralladora cesaron. Esperamos un nuevo tableteo. Nada, silencio, no volveríamos a escucharlo. A la mañana siguiente llegaría la explicación. Concluida la faena, el maestro buscó el sol. Podía ser la 10:00, las 4 de la tarde. Faltaban, pues, algo más de 2 horas para el ocaso. Y, atento y servicial, preguntó: ¿qué tal un baño antes de la cena? ¿Un baño? ¿A 2000 metros de altitud? Mi hermano, entusiasmado, accedió al instante. Y con un gesto de su mano izquierda nos invitó a seguirle. Como decía, no lo habíamos visto todo. El Galileo cruzó la explanada, adentrándose en la breve arboleda del referido flanco este. Al otro lado nos aguardaba una no menos reconfortante sorpresa. Las cascadas. Creo que fue normal. Eran demasiadas emociones como para recordar algo tan insustancial como las repetidas alusiones de los montañeses a aquel poco recomendable lugar. Espero volver sobre ello, pero, francamente, la presencia del Hijo del Hombre nos tenía, medio hipnotizados. Al filo mismo de los cedros apareció el olvidado Naal Hermón. Bajaba de los ventisqueros. Y lo hacía espumoso, enfadado y protestón. A la altura de la meseta, a cosa de 5 o 6 metros por debajo de nuestros pies, el terreno se escalonaba, forzando a saltar al torrente. Resultado: 2 blancas y rumorosas cascadas de más de 2 metros de altura cada una. Y entre ambas, una espaciosa y mansa piscina, de aguas frías y transparentes. Un amarillento circo rocoso de yeso cenozoico, magistralmente diseñado por la naturaleza, ocupaba parte de la piscina, frenando el ímpetu del Naal. El roqueo acompañaba a la corriente, formando un segundo islote al pie de la última cascada. Desde ese instante, para Eliseo y para quien esto escribe, el remanso en cuestión sería bautizado como la piscina de yeso. Frente a nosotros, asomándose a dicha piscina, desafiando a los cedros, vigilaba una solitaria patrulla de robles. Y entre la mini arboleda, algunos sauces y los inevitables corros de adelfas. Y dicho y hecho. El maestro, alborozado, se despojó de túnica y sandalias y, de un salto, se lanzó de cabeza a las aguas, provocando la precipitada huida de decenas de inquilinos del robledal, nectarinas de cabezas y pechos violetas, trigueros de oreja negra y cola blanca y tímidos carpinteros sirios, entre otros. Eliseo, nervioso, se desnudó como pudo y, sin dudarlo, siguió el ejemplo de Jesús de Nazaret. Y yo,
Sin poder creer lo que estaba viendo, fui a sentarme al filo de la piscina, contemplándolos. El maestro nadando. Quizás suene a infantilismo. No lo sé. Tampoco importa. Para mí, aquel Jesús era nuevo, distinto, tan cercano y natural. Braceaba ágil, con fuerza. Se detenía, tomaba aire y desaparecía bajo las aguas. Buscaba al ingeniero. Hacía presa en sus piernas y, como si fuera una pluma, lo levantaba sobre la superficie, dejándolo caer. Risas. Eliseo, desconcertado, se recuperaba y, ni corto ni perezoso, perseguía al maestro. Se apoyaba en los brillantes y musculosos hombros e intentaba hundirlo. Imposible. El Hijo del Hombre era una roca. Se revolvía, chapoteaba, y, entre carcajadas, terminaba hundiendo de nuevo al pobre Eliseo. No sé cuánto tiempo permanecía allí arriba, atónito y feliz. Sí, esa es la palabra exacta, feliz. Pero, de pronto, les vi cuchichear. Y, en silencio, se desplazaron hacia quien esto escribe. Ambos lucían una sospechosa sonrisa de complicidad. Me puse en pie y, comprendiendo las malévolas intenciones, supliqué calma. Me desvestí a toda velocidad y, antes de que fuera presa de aquellos maravillosos locos, salté a la piscina. Cuando acerté a resollar, 4 poderosas manos cayeron sobre mí, hundiéndome. Y como 3 niños, sin dejar de reír persiguiéndonos una y otra vez, así se prolongó aquel primer e inolvidable baño a los pies del Hermón. Nunca podré olvidarlo. 1 hora después, agotados, nos reuníamos al pie de los cedros. El maestro soltó sus cabellos y fue a sentarse frente a estos jadeantes exploradores. El sol, despidiéndose, rozando el horizonte azul y ondulado de los bosques, empezó a vestir y a preparar para la noche las nevadas cumbres. Y lo hizo despacio, respetuoso, con dedos naranjas. Jesús inspiró profundamente y echó la cabeza atrás. Después, cerrando los ojos, permaneció en un largo y majestuoso silencio. Algunas gotas, irreverentes, resbalaron por las sienes, cayendo sobre el bronceado, ancho y relajado tórax. Quedé nuevamente sorprendido, mientras mi hermano y yo soportábamos el agitado bombeo de los corazones. Él, impasible, apenas alzaba la caja torácica. Su capacidad de recuperación era asombrosa. Y, de pronto, sin previo aviso, el siempre sincero y espontáneo ingeniero formuló una pregunta. Una cuestión que nos rondaba y atormentaba desde mucho antes de llegar a su presencia. Eliseo, como de costumbre, fue más valiente que quien esto escribe. Señor, ¿qué haces aquí? De momento, el Galileo no replicó. Continuó con los ojos cerrados, ajeno a todo y a todos. Pensé que no deseaba hablar. Y fulminé a mi compañero con la mirada. Eliseo, desolado, bajó la cabeza. No, Jasón, intervino el maestro, pillándome por sorpresa. No reprendas a tu hermano porque, como tú, ansia la verdad. Era imposible. No lograba acostumbrarme. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo podía ver o leer en los corazones? Si tenía los ojos cerrados, ¿cómo pudo? Enderezó el rostro y, atravesándome con aquella mirada, me salió de nuevo al paso. Porque ahora, querido Jasón, finalmente, he recuperado lo que es mío. Y volviéndose hacia el aturdido Eliseo, regalándole su mejor sonrisa, añadió: Amigo, haces bien en preguntar. Para eso estáis aquí. Para contar y dar fe de lo que soy y de lo que desea mi padre, vuestro padre. Solicité disculpas a mi compañero y, olvidado el leve incidente, Eliseo, vibrante, cayó sobre el rabí, matizando la cuestión inicial. ¿Has venido al Hermón para buscar algo que habías perdido? El maestro, encantado ante la transparencia de aquel hombre, lo miró unos segundos. Sus ojos brillaron y una sonrisa casi imperceptible se derramó por el rostro, alcanzándonos. Y volvió a desconcertarnos. Excelente pregunta. Recuérdamela después de la cena. Le guiñó un ojo y, de un salto, como un atleta, se puso en pie. Recogió sus cosas y, decidido, canturreando, regresó al Maane. Y estos exploradores, y un Hermón definitivamente naranja, quedaron en suspenso. Así era aquel hombre. Supongo que es inevitable. Suplico perdón. Espero que el paciente, e hipotético lector de estas atropelladas memorias sepa comprender y disculpar. Escribo con el corazón, con todas mis ya escasas fuerzas, pero, aún así, las vivencias escapan. Son tantas las cosas que debo contar que, en ocasiones, no sé por dónde tirar y, lo que es peor, puede que olvide detalles e impresiones. Ahora mismo acaba de suceder. Estaba olvidando otra de las desconocidas facetas del Hijo del Hombre,
¿Quién ha imaginado alguna vez a Jesús de Nazaret cocinero? La verdad es que, en el transcurso de las anteriores experiencias junto al Maestro, jamás reparé en ello. Sin embargo, así era. Así lo descubrimos en el Hermón. Y nos rendimos a la evidencia. ¿Jesús cocinero? Sí, y muy bueno. El sol caía, en cuestión de una hora oscurecería. Y Jesús puso manos a la obra. Eliseo, más hábil para los menesteres domésticos que este limitado explorador, se brindó como pinche. Y reconozco que, en el tiempo que duró la estancia en las cumbres de la Gaulanitis, el maestro y mi hermano formaron una excelente y bien compenetrada pareja culinaria. Quien esto escribe, como era de prever, fue relegado a pinche del pinche. En otras palabras, a mero fregaplatos. Pero no me arrepiento. También aprendí lo mío con el natrón, ollas, vasos y demás utensilios de cocina. El maestro dio las órdenes oportunas y estos ayudantes, sumisos y felices, se dispusieron a levantar un buen fuego. Frente a la tienda del Galileo se hallaba preparado un modesto hogar, 6 grandes piedras en círculo, y al lado, una buena reserva de ramas de cedro. Pero surgió el primer problema. Eliseo y yo nos interrogamos mutuamente. Ninguno cayó en la cuenta. Entre las provisiones adquiridas a los Tiglat no figuraba el imprescindible manojo de cerillas. Aquellas largas astillas previamente embadurnadas en azufre y que eran activadas al choque del pedernal. Discutimos. Busqué entre los sacos. Negativo. Ni rastro de las dichosas cerillas. El maestro escuchó y, advirtiendo la naturaleza del conflicto, fue a su tienda. Al poco, depositando en mis pecadoras manos un puñado de fósforos, sentenció burlón: «Vaya par de ángeles». Instantes después, gracias a mi hermano, claro está, un aromático fuego danzaba rojo, alto y con ganas, llamando la atención de un madrugador y curioso Venus. A partir de ese momento, dada mi preclara inutilidad, me limité a vigilar y sostener las llamas, asistiendo, entre incrédulo y divertido, al ir y venir de los esforzados y muy serios cocineros. ¿Quién lo hubiera dicho? Jesús de Nazaret cocinando. Primero extendió una amplia estera de hoja de palma sobre la hierba. Después organizó los cacharros y dispuso ingredientes y viandas. Eliseo, atentísimo, cumplió las instrucciones del chef. Tomó media docena de blancas y hermosas manzanas sirias y comenzó el rallado. Sonreí para mis adentros. No lo había visto tan concentrado ni en las operaciones de vuelo de la cuna. De pronto, al llegar al corazón de la primera fruta, se detuvo. Indeciso, preguntó: «Señor, ¿qué hago con el levav?» En arameo, la palabra levav tenía un doble sentido: corazón y mente. Jesús, absorto en el batido de una salsa, replicó sin levantar la vista del cuenco de madera: «¿Qué le ocurre? ¿Está inquieta?» Comprendí. El maestro, distraído, interpretó el término como mente. ¿Inquieta? No, señor. Es que no sé qué hacer con él. Olvida las preocupaciones. Disfruta del momento. Pero, comprendo, se resignó Jesús, agitando con fuerza la mezcla. ¿La echas de menos? ¿Es guapa? El ingeniero, perplejo, miró el corazón que sostenía entre los dedos. ¿Guapa? No, señor. ¿No es guapa? Prosiguió sin dejar de golpear la salsa. Qué raro. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué te inquietas? Señor, es una tapuá. Intentó aclarar el cada vez más confuso pinche. Nuevo enredo. Tapuá, manzana, era utilizado también como piropo. Equivalía a dulce, sabrosa, deseable, referido, naturalmente, a una mujer bella. ¿En qué quedamos? ¿Es o no tapuá? Sí, pero... No pude contenerme y rompí a reír, alertando al ensimismado cocinero jefe. Jesús alzó la vista y Eliseo, mostrándole el corazón de la tapuá, insistió rojo como una amapola. Yo no tengo novia, señor. Hablaba del corazón, ¿lo rayo o no? Naturalmente, al descubrir el equívoco, las carcajadas regresaron al Maane, contagiando a las primeras estrellas. Y las vi parpadear, desconcertadas. Así era aquel maravilloso hombre. La cena no se demoró. Ensalada Made y María, la de la palomas. Una receta aprendida de su madre. Disfrutamos y repetimos: manzanas ralladas, palitos de una legumbre parecida al apio, nueces, pasas de Corinto, sin grano, y una suave y digestiva salsa integrada por aceite, sal, miel, vinagre y un chorreón de vino. Después, tocino magro a la brasa y queso en abundancia. No pude por menos de felicitarles. Y mi hermano, satisfecho y mordaz, tendió la mano, obligándome a besarla. Pero el de Nazaret, que no le iba a la saga en el sentido del humor, hizo otro tanto. Ese beso, sin embargo,
Fue distinto. Y me estremecí. La noche nos sorprendió. La temperatura descendió ligeramente y el firmamento, atento, con una luz de lujo, se arremolinó sobre el Hermón, sabedor de a quien iluminaba y protegía. Hasta el cometa Halley, oportunísimo, asomó una breve cabellera por el oeste de la pulsante Procyon. No, las estrellas no se equivocaban. Aquella, efectivamente, sería una noche histórica, inolvidable, al menos para nosotros. Allí, concluida la cena, al amor del fuego, con el rítmico e incansable croar de las ranas junto al Naal Hermón, tendría lugar la primera de una serie de conversaciones con el Hijo del Hombre. Unas conversaciones íntimas, sinceras, reveladoras. Prácticamente, excepción hecha de la última semana, cada jornada, a la misma hora, como algo minuciosamente programado, el Maestro habló, abriendo mentes y corazones. Y así, suavemente, nos fue preparando. No ha sido fácil. A pesar de los muchos apuntes y notas, tomados siempre tras las animadas tertulias y en el silencio de la tienda, algunas de sus ideas y palabras, muy probablemente, se perdieron. Pero ha quedado lo fundamental, las claves. Y entiendo que debo ser honesto. No todo lo que dijo puede ser recogido aquí y ahora. El mundo no lo entendería. Eso ha sido guardado en lo más profundo de mi corazón. Quizá, antes de mi ya cercana muerte, me decida a escribirlo con la esperanza de que sea leído por las generaciones futuras. Él sabe, y otra advertencia. Aunque he procurado reunir por capítulos los asuntos de mayor calado, las intensas charlas no siempre fueron monográficas. Como es lógico y natural, dependiendo de las circunstancias, saltábamos de un tema a otro. No obstante, para una mayor claridad, he buscado un cierto orden, un hilo conductor. Dicho esto, prosigamos. El primero en hablar fue él. Serio, pausadamente, se interesó por nuestro viaje. Nunca supimos con certeza a cuál se refería. Estaba claro que conocía nuestro verdadero origen, pero siempre, y mucho más en presencia de otros, se mantuvo en una discreta nebulosa. En el fondo lo agradecimos. Finalmente, como colofón, llenándonos una vez más de optimismo y sorpresa, repitió lo apuntado en las cascadas. Mis queridos ángeles, no os rindáis, ánimo. Ni vosotros mismos sois conscientes de la trascendencia de vuestro trabajo. Alzó la vista hacia los luceros y, suspirando, añadió: Mi Padre sabe. Llegará el día, gracias a vosotros y a otro mensajero, en que mis palabras y mi obra refrescarán la memoria del mundo. Gracias por adelantado. ¿Otro mensajero? Eliseo y yo nos pisamos la pregunta. El maestro, sonriente, asintió con la cabeza, pero nos dejó en el aire. Hoy, casi con seguridad, sé a qué se refería. Mejor dicho, ¿a quién? Él, a su manera, también estaba allí, en la suave noche del Hermón. Señor, terció el ingeniero, que jamás olvidaba, contéstanos ahora. Lo prometiste, ¿qué es lo que has perdido en estas montañas? ¿Por qué dices que has venido a recuperar lo que es tuyo? El Hijo del Hombre, consciente de lo que se disponía a revelar, meditó las palabras. Echó mano de una de las ramas y jugueteó con el pacífico fuego. Después, grave, en un tono que no admitía duda alguna, se expresó así: Hijo mío, lo que voy a comunicarte no es de fácil comprensión para la limitada y torpe naturaleza humana. Sois los más pequeños de mi reino y entiendo que tu mente se resista. Pero, en breve, cuando llegue mi hora, lo comprenderás. Y desviando la mirada hacia este atento explorador insistió: Entonces, solo entonces, estaréis en condición de entenderlo. Ahora, por el momento, escuchad y confiad. Eliseo, impulsivo, le interrumpió. Confiamos, Señor. Tú lo sabes. Jesús lo agradeció. Le sonrió y prosiguió: De acuerdo a la voluntad de mi Padre, ha llegado el momento de restablecer en mí mismo la auténtica identidad del Hijo del Hombre. Mi verdadera memoria, voluntariamente eclipsada durante esta encarnación, ha vuelto a mí. Y con ella, mi otro espíritu. Quedamos perplejos y confusos. Y, de pronto, una luz me iluminó. Creí entender lo que decía. En el fondo estaba confirmando lo que ya explicó en el otro ahora y que fue detallado en páginas precedentes. Sonrió de nuevo y, mirándome fijamente, asintió despacio, convirtiéndose en cómplice de los súbitos recuerdos. Así es, querido amigo, así es. Y durante un largo rato descendió a los detalles, informando del porqué de su presencia en este mundo. Al parecer, según dijo, esa era la voluntad de su querido Abba, su Padre Celestial. Él, como Hijo de Dios, debía vivir, conocer y experimentar de cerca la existencia terrenal de sus propias criaturas. Eso era lo establecido. Ese requisito resultaba vital,
e imprescindible para alcanzar la absoluta y definitiva soberanía como creador de su universo. Ese, en suma, era el precio para lograr la definitiva entronización como rey de su propia creación. Y advirtiendo nuestra perplejidad recalcó: no os atormentéis. Estáis en el principio de una larga travesía hacia el Padre. Ahora debe bastaros con mi palabra. Entonces, si no he comprendido mal, terció el ingeniero, tú eres un dios, camuflado. El maestro, descabalgado, rió con ganas. No había duda. Las ingenuas y, aparentemente, infantiles cuestiones de Eliseo le fascinaban. ¿Un dios escondido? Sí, de momento. Le guiñó un ojo y añadió: y os diré más. Aunque tampoco es fácil de asimilar, de acuerdo con los designios de Abba, otro de los objetivos de esta experiencia humana consiste en vivir la fe y la confianza que yo mismo, como creador, solicito de mis hijos respecto a ese magnífico Padre. Y subrayó con énfasis: vivir la fe y la confianza. Pero, no comprendo, ¿es que tú no tienes fe? La risa lo dobló de nuevo y, cuando acertó a recuperarse, aclaró: mi querido ángel, yo soy la fe. Pero, aún así, conviene que sea probado. Una experiencia, musitó casi para sí el cada vez más desconcertado Eliseo. Tu encarnación en este planeta obedece a eso, a la necesidad de experimentar. Es el plan divino. Solo así puedo llegar a ser íntima y realmente misericordioso. Mi hermano buscó mi parecer. ¿Y tú, pinche de ángel, qué dices? Esto es nuevo para mí. Esto nada tiene que ver con lo que han dicho. Jesús, sonriendo pícaramente, aguardó mi respuesta. A juzgar por lo visto y oído, resumí, muy poco de lo dicho y escrito tiene que ver con la verdad. Y me atreví a profundizar en lo que ya sabía. Si no he comprendido mal, tú, Señor, no estás aquí para redimir a nadie. Sencillamente, negó con la cabeza. Y afirmó: en su momento lo escuchaste del propio Hijo glorificado, el Padre no es un juez. El Padre no lleva esa clase de cuentas. ¿Por qué exigir responsabilidades a unas criaturas que no tienen culpa? Cada uno responde de sus propios errores. Eliseo se mostró de acuerdo. Eso sí tiene sentido. Y Jesús, señalándonos entonces con el dedo, remachó: estad, pues, atentos y cumplid vuestra misión. Debéis ser fieles mensajeros de cuanto digo. Que el mundo, vuestro mundo, no se confunda. Mensaje recibido. Conocer de cerca a tus criaturas. Vivir y experimentar en la carne. Pero, maestro, ¿qué puedes aprender de nosotros? Mi compañero, perplejo, siguió preguntando y preguntándose: ¿qué hay de bueno en unos seres tan mezquinos, brutales, necios, primitivos? El Galileo le interrumpió. Dios, ¿Dios? Así es, explicó Jesús acariciando cada palabra. Esa es otra de las razones, la gran razón, por la que he descendido hasta vosotros, revelar a Abba. Recordar a estas, y a todas las criaturas de mi reino, que el Padre reside, personalmente, en cada espíritu. Eliseo, en esos momentos, no se percató de la importancia de la revolucionaria afirmación del Galileo. ¿Y se desvió, otras criaturas? Jesús, comprendiendo, se resignó. Sonrió con benevolencia y asintió de nuevo con la cabeza en un significativo silencio. Pero, ¿cómo otras criaturas? ¿Dónde? Querido e impulsivo niño. Acabo de decírtelo, estás en los comienzos de una aventurosa carrera hacia el Padre. Algún día lo verás con tus propios ojos. La creación es vida. No reduzcas al Padre a las cortas fronteras de tu percepción. Y te diré más, la generosidad de Abba es tan inconmensurable que nunca, nunca, alcanzarás a conocer sus límites. ¿Estás diciendo, manifestó el ingeniero con incredulidad, que ahí fuera hay vida inteligente? Mírame. ¿Me consideras inteligente? Eliseo, aturdido, balbuceó un sí. Pues yo, hijo mío, procedo de ahí fuera, como tú dices. Eliseo, descolocado, cayó en un profundo mutismo. Él, como yo, amaba a Jesús de Nazaret. Habíamos visto lo suficiente como para no poner en duda sus palabras. El tiempo, por supuesto, seguiría ratificando este convencimiento. Aproveché el silencio de mi compañero y me centré en otra de las insinuaciones del maestro. Tu reino, ¿dónde está? ¿En qué consiste? Jesús extendió los brazos. Abrió las palmas de las manos y me miró feliz. Aquí mismo. Después, levantando el rostro hacia la apretada e insultante Vía Láctea, añadió: ahí mismo, ¿el universo es tu reino? No, querido Jasón, matizó con aquella infinita paciencia, los universos tienen sus propios creadores. El mío es uno de ellos. Eso tiene gracia,
reaccionó el ingeniero. Tú, Señor, no eres el único Dios. Te lo repito una vez más, la pequeña llama de tu entendimiento acaba de ser encendida. No pretendas iluminar con ella la totalidad de lo creado. Date tiempo, querido ángel. Pero Eliseo, de ideas fijas, comentó casi para sí. Muchos dioses. ¿Y tú, eres grande o pequeñito? El maestro y yo cruzamos una mirada. Y, sin poder remediarlo, terminamos riendo. En los reinos de mi padre, querido Pinche, no hay grandes ni pequeñitos. El amor no distingue, no mide. Señor, hay algo que no sé. Por fin, me interrumpió Socarrón. Por fin alguien reconoce que no sabe. Esas criaturas, las que dices que también forman tu reino, ¿son como nosotros? ¿Necesitan igualmente que les recuerdes quién es el Padre? Toda la creación vive para alcanzar y conocer a Abba. Esa es la única, la sublime, la gran meta. Algunos, como vosotros, están aún en el principio del principio. Ellos, no lo dudéis, están pendientes de este pequeño y perdido mundo. Lo que aquí está a punto de suceder los llenará de orgullo y de esperanza. Extrañas y misteriosas palabras. ¿Y por qué nosotros? Atacó de nuevo el incansable ingeniero. ¿Por qué has elegido este remoto planeta? Eso obedece a los designios del Padre, y a los míos, como Creador. En su momento te hablaré de las desdichas de este agitado y confundido mundo. Nada, en la creación, es fruto del azar o de la improvisación. Lamentablemente, mi hermano volvió a interrumpirlo, cortando lo que, sin duda, podía haber sido una revelación. Pero quien esto escribe no lo olvidó. Entonces, Señor, tú vas por tu reino, por tu universo, revelando al Padre. ¿Ese es tu trabajo? La capacidad de asombro de aquel hombre no parecía tener límite. Abrió los luminosos ojos y, conmovido, replicó, sí y no. Entrar a formar parte de la vida de mis criaturas, como te dije, es una exigencia para todo hijo creador. Antes de esta encarnación, por ejemplo, yo he sido ángel. Y también me he sometido voluntariamente a la naturaleza de otros seres a mi servicio. Otros seres que tú, ahora, ni siquiera imaginas. ¿Tú has sido un ángel? Pero, ¿cómo? Hijo mío, ¿puedes explicar a los hombres de este tiempo de dónde vienes y cómo lo haces? Eliseo negó con la cabeza. Pues bien, deja que el conocimiento y la revelación lleguen a su debido tiempo. Disfruta de la maravillosa aventura de la ascensión hacia el Padre. Nada quedará oculto, pero ten fe, aguarda confiado. Y Jesús puso el dedo en la llaga. Dime, ¿crees en lo que digo? Esta vez me uní a la rotunda afirmación de Eliseo. Absolutamente, Señor. Entonces, dejadme hacer. Mi Padre sabe, no lo olvidéis. Ahora lo entiendo, susurró el Pinche. Señaló las desdibujadas nieves del Hermón y proclamó triunfante. Ha llegado tu hora. El Creador ha recuperado lo que es suyo. Ahora sabe quién es. Aquí y ahora se ha hecho el milagro. Jesús de Nazaret, el hombre, es consciente, al fin, de su verdadera naturaleza divina. Hijo mío, eres afortunado. Es mi Padre quien habla por ti. Las llamas oscilaron, tan electrizadas como nuestros corazones. Mi hermano, no sé cómo, lo resumió a la perfección. Y nosotros, por la generosidad de los cielos, fuimos testigos. Testigos de excepción del gran cambio. Aunque creo haberlo mencionado, bueno será recordarlo. En esas fechas, justamente, agosto del año 25, en la Montaña Santa, el Hijo del Hombre, arrastrado por el destino, despertó. Mis sospechas se vieron así confirmadas. Jesús de Nazaret nació y vivió como un ser humano normal y corriente. Durante años, tal y como reconocería en aquellas conversaciones nocturnas, no supo quién era en realidad. Él mismo, antes de su encarnación, se impuso esta condición. Solo así, con esa generosa renuncia, fue posible vivir, sufrir y experimentar, en definitiva, la naturaleza humana. Fueron años turbulentos. Algo férreo e invisible lo impulsaba hacia el gran Padre Azul. Pero, ¿quién era él? ¿A qué obedecía este irrefrenable tirón? ¿Por qué su corazón se empeñaba en hablar a las gentes de su Padre Celestial? Y la lucha, una batalla ignorada igualmente por los escritores sagrados, se prolongó, feroz, hasta ese mes de Elul, cuando el maestro estaba a punto de cumplir 31 años. Dios santo, este hallazgo, revalidado después por los innumerables prodigios, me mantuvo en vela durante muchas noches. ¿Estábamos en la presencia de un Dios? Sin embargo, por más que lo observaba y estudiaba, no era capaz de distinguir la frontera entre lo puramente humano y lo divino. Lo adelanto y lo confieso humildemente, fue un misterio. Científicamente carezco de explicación. Pero así fue,
Un Dios hombre. Mejor dicho, un Dios a la búsqueda del hombre. Un Dios niño. Mejor dicho, un Dios anulado. Inmolado durante años en la espesa y torpe naturaleza humana. La más baja de la creación, un Dios indefenso. Mejor dicho, un Dios desamparado, voluntariamente, demasiados enigmas para este pobre e inútil explorador. Y otro dato más, escuchado de sus propios labios. Justo en esos días, durante la estancia en el Hermón, una vez asumida la genuina naturaleza divina, el maestro pudo haber abandonado el mundo de su encarnación. Al plantear la insólita y desconocida posibilidad, Eliseo, pasmado, preguntó, ¿qué dices? ¿Hablas en serio? Naturalmente, a pesar de sus continuas bromas, el maestro siempre hablaba en serio. Mi trabajo ha sido culminado, manifestó. He cumplido la voluntad del Padre. Ahora conozco al hombre. De haber regresado a mi lugar habría recibido la soberanía que me pertenece. Pero, hizo una pausa. Nos miró con ternura y añadió, pero me he sometido al Padre. Eliseo, impaciente, le cortó. ¿Y qué ha dicho el jefe? El Galileo, desarmado, interrumpió lo que iba a decir. Y, entre risas, preguntó a su vez, ¿el jefe? Sí, el Barbas. Apremió el ingeniero señalando al no menos atónito firmamento. ¿El Barbas? El Padre. Tú me entiendes, señor. Yo, al Padre, me lo imagino así, con barbas. ¿Y por qué con barbas? Si es lo que dices, señor, tiene que ser muy viejo. Jesús, maravillosamente desconcertado, sonrió levemente. Fue una sonrisa fugaz, pero plena de amor y satisfacción. Te diré algo, poco importa si estás o no acertado. A mi padre le encantan esos retratos. Y bien, ¿qué ha dicho? Que mañana será otro día, querido Pinche. Pero, ahí finalizó la charla. Jesús, guiñándole un ojo, se puso en pie. El Barbas dice que es hora de descansar. Para hablar de él, necesitamos tiempo. Mucho tiempo. Primera semana en el Hermón. ¿Desilusión? Sí, en parte. A la mañana siguiente, al despertar, el maestro no se hallaba en el Maane. Frente a la tienda había situado una de las escudillas de madera. En el interior, garrapateado con un tizón, se leía, «Estoy con el Barbas. Regresaré al atardecer. Pronto nos acostumbraríamos. Mejor dicho, nos resignaríamos. La verdad es que, una vez conocido, era difícil vivir sin su compañía. Pero, como digo, no tuvimos opción. Debíamos respetarlo y respetar sus ausencias. Y así ocurrió a lo largo de aquellas 4 inolvidables semanas en el Hermón. La mayor parte de las veces desaparecía del campamento con el amanecer. Desayunaba algo y, feliz, tomaba el senderillo que atravesaba los bosques de cedros, rumbo a los ventisqueros. Poco antes del ocaso le veíamos retornar y, siempre aparecía alegre, renovado, casi transfigurado. ¿Explicación? Abba. Según él, ese tiempo en íntima comunión con el Padre era esencial. En varias oportunidades, obedeciendo sus deseos, tuvimos ocasión de acompañarlo. Y, como iré relatando, descubrimos algunas nuevas facetas de aquel increíble hombre. El prolongado descanso, hay que negarlo, fue providencial. No solo nos llenó de fuerza y optimismo, vitales para los intensos días que aguardaban, sino que, por encima de todo, nos permitió profundizar en el pensamiento y en los objetivos del Hijo del Hombre. Y, por añadidura, nuestros ojos se abrieron, disipando dudas y oscuridades. Hoy, en la distancia, agradecido y maravillado, doy gracias. Aquella aventura modificó nuestras vidas, dándole sentido. ¿Cuánto aprendimos? No puedo pensar otra cosa. Todo estuvo delicada y magistralmente programado. En cuanto al día a día de estos pictóricos exploradores, fue simple y espartano. Quien esto escribe se ocupaba en el repaso de las notas. Atendía junto a mi hermano los modestos quehaceres domésticos, nos relajábamos en la piscina o caminábamos por los alrededores, siempre sorprendidos por la magnífica naturaleza. Y cada jornada, con el ocaso, el instante culminante, el retorno de Jesús de Nazaret. Después, tras la cena, las ansiadas tertulias. Aquel martes, sin embargo, 21 de agosto, sería diferente. Veamos por qué. Recuerdo que, tras asearnos y fregotear los cacharros en la piscina de yeso, al penetrar de nuevo en la tienda y disponerme a escribir, algo me llamó la atención. Revisé apuntes y memoria y, efectivamente, caí en la cuenta. Busqué a Eliseo y, entre aturdido y alborozado, anuncié, ¿sabes qué día es hoy? El ingeniero, burlón, replicó, ¿de qué tiempo? ¿Del nuestro o del actual?
Le mostré uno de los pergaminos y leyó, 21 de agosto. ¿Y qué? ¿No lo recuerdas? Hoy es su cumpleaños. ¿Hoy? El rostro del amigo se iluminó. Su cumpleaños. Y hace. Creo que 31. ¿Se te ocurre algo? Permaneció pensativo. Después, prosiguiendo con la limpieza del hogar, soltó un lacónico. Puede ser. No le saqué una sola palabra más. Y, encogiéndose de hombros, regresé a lo mío. A decir verdad, no me quedé tranquilo. Conocía a Eliseo y sabía que su calenturienta imaginación descansaría. Al poco, sin embargo, estas reflexiones se vieron súbitamente interrumpidas. Allí estaba otra vez. Salí intrigado. Mi hermano, en pie, con las manos sobre los ojos y a manera de visera, oteaba el flanco oriental de la meseta. Pero el sol, frontal y rasante, no nos permitió ver con claridad. ¿Estás oyendo? Preguntó el ingeniero a media voz. Esto es de locos, asentí. Eran disparos, auténticas ráfagas. Y el eco jugueteó en las cumbres, asustando a los inquilinos del cedro gigante. No había duda, aquello era real. Tomé la vara de Moisés y, decidido a despejar la irritante incógnita, me encaminé hacia las cascadas. Eliseo, detrás, siguió con la cantinela. Jasón, estamos alucinando. En la última fila de cedros nos detuvimos. Y, ocultos, fuimos a descubrir el origen del increíble tableteo. ¿Tableteo? Sí, además, toses, silbidos, ronquidos y un agudo y no menos desconcertante ruido. Algo así como un jejejeje. Eliseo y yo nos miramos. Y poco faltó para que le diera con la vara en la cabeza. ¿Alucinados? Tú sí que estás loco. Pero, ¿qué son? No supe responder. La verdad es que nunca los había visto. Más tarde, al retornar al Rabid y consultar a Santa Claus, recibimos puntual información. Los responsables de los disparos, silbidos, etc., eran en realidad una pacífica tribu de damanes de las rocas, asentada en los peñascos que emergían en la piscina y entre los saltos de agua. El damán de las rocas, hoy conocido como damán del Cabo, pertenece a la familia de los precavidos y el orden de los iracoideos. 3 son arborícolas y las 2 restantes, esteparias. Se trata de unos mamíferos de dimensiones parecidas a las del gato, de cabeza grande, sin cuello perceptible, ojos y orejas pequeños, boca hendida, patas cortas y sin cola. Puede pesar entre 3 y 4 kilos, alcanzando el medio metro de longitud en el caso de los adultos. Dispone de 2 incisivos superiores enormes y los testículos, como en el caso del elefante, permanecen siempre ocultos. Unos simpáticos y muy sociables animalitos, relativamente similares a las liebres y conejos, con un rostro casi humano, en continuo ejercicio sobre las piedras. Algo así como bolas de pelo, marrones, negras y naranjas, agilísimas, casi al margen de la ley de la gravedad. En otras oportunidades, al cruzar las montañas de Neftalí, al oeste de Lule, volvimos a encontrarlos en las orillas del Naal Quedes, entre las peñas de yeso cenozoico. Los judíos los llamaban Tafna, en arameo, o Safan, en hebreo, por su costumbre de vivir casi ocultos, Safan, estar escondidos. Durante siglos, los judíos asociaron el nombre Safan con el conejo y la liebre, confundiendo a los damanes con aquellos. El error, al parecer, se debió a los navegantes fenicios, quienes, al desembarcar en la actual España, quedaron asombrados por la abundancia de conejos, y llamaron a dicho país Iasefanim, tierra de damanes. De ahí nacería Hispania. Como es sabido, en los tiempos de Jesús, el conejo no existía en Palestina. A decir verdad, pasamos muy buenos ratos observándolos. Jesús el primero. Y allí, frente a los 40 o 50 damanes, fuimos a descubrir otra peculiar costumbre del maestro. Llevado de su inagotable sentido del humor, terminaba siempre por colgar un apodo a cosas, animales o personas. Así, por ejemplo, dependiendo de los rasgos o actitudes, algunos de los Tafna fueron bautizados por Jesús como Malcu, rey, Beilu, prisa, Azok, oscuridad, o Gemir, perfecto, entre otros. En cuanto a la explicación de los intensos tiroteos, al mirar a lo alto comprendimos. Una rapaz, posiblemente la misma águila perdicera del día anterior, planeaba de nuevo sobre la familia. Se hallaba alta, a unos 500 metros, y, sin embargo, fue rápidamente detectada por los damanes vigías. La vista de nuestros vecinos era portentosa. Y al instante sonó la alarma, en forma de gritos cortos, secos y estridentes, idénticos a disparos. Algunos de los machos se unieron presurosos a los centinelas e, incorporándose sobre las patas traseras, buscaron la silueta del águila, acompañando las ráfagas con silbidos, ronquidos y aquel inconfundible y desconcertante jejejeje. Las hembras, con la numerosa prole,
desaparecieron de inmediato entre las fisuras del roqueo. Y allí quedaron los inquietos y desconfiados Tafna, pendientes de las evoluciones de la perdicera. Minutos después, al descender y sobrevolar la piscina, el tiroteo se intensificó. Y, al punto, la colonia entera se esfumó. La rapaz, burlona, se dirigió entonces hacia el bosquecillo de robles, buscando un almuerzo menos esquivo. La enorme y silenciosa sombra peinó el ramaje y una descompuesta escuadrilla de cerrojillos de Orfeo, de Upécher, torcecuellos con traje de camuflaje, alondras de pecho negro, collalbas rubias, gorriones chillones de cola blanca, roqueros de cuellos azules y carpinteros sirios uniformados en blanco y negro, emprendió una escandalosa y desordenada fuga hacia el cedro gigante y bosques próximos. La perdicera no perdió un segundo. Y en un quiebro impecable atrapó en el aire a una de las alondras laponas, atravesándola con las afiladas garras. La víctima solo tuvo tiempo de emitir un chillido, similar al tañido de una campana. Segundos después, al alejarse, el lugar recobró su habitual aspecto. Y los damanes, tímidamente, ocuparon posiciones, disfrutando del sol y de sus continuos juegos. La jornada, lenta y apaciblemente, fue extinguiéndose. Y ojos y corazones continuaron fijos en la muralla de cedros que nos aislaba y protegía. El maestro no podía tardar. Hacia la 10:00, las 4, puntual, Jesús de Nazaret irrumpió en el campamento. Lo escuchamos en mitad de la espesura, cuando cruzaba las últimas hileras de cedros. Venía cantando, y lo hacía a voz en grito. Te doy gracias, Padre mío, de todo corazón. Cantaré tus maravillas. Al principio no estuve seguro. Parecía un salmo. Al reunirse con estos boquiabiertos exploradores, soltó el caldero que portaba y, sonriendo, alzó brazos y rostro hacia el azul del cielo, rematando el canto con voz grave y templada. Escucha mi ley, pueblo mío, tiende tu oído a las palabras de mi boca. Voy a abrirla en parábolas. Esta vez lo identifiqué. Salmo 78. Eliseo, curioso, se asomó al recipiente de hierro, nieve. El maestro, en efecto, aprovechó la visita a la cumbre para hacer acopio del inmaculado y siempre gratificante cargamento. Esa noche, sobre todo, resultaría especialmente útil. Regalo del jefe, intervino el Galileo, refiriéndose a la nieve. Hoy, queridos ángeles, es un día señalado. Mi hermano y yo nos miramos. Y creímos captar el sentido de las enigmáticas palabras. Entonces, desolado, hice una señal al ingeniero. Y éste, comprendiendo, respondió con una rápida sonrisa y un guiño. Debí suponerlo. Eliseo maquinaba algo. Naturalmente, no había olvidado el aniversario del rabí. ¿Qué tramáis? Mi compañero, pillado infraganti, se escurrió como pudo. Nada, señor, cosas de ángeles. El maestro, divertido, indicó la dirección de las cascadas, animándonos a seguirlo. Era el momento del baño. Una hora después, el imprevisible Jesús volvió a sorprendernos. En esta ocasión, sin embargo, el suceso nos llenó de sonrojo. Fue un fallo, sí, pero aprendimos la lección. Al vestirnos, cuando nos disponíamos a retornar al Maane, el Galileo, siempre discreto y delicado, rogó que me adelantara. Entendí. Por alguna razón deseaba hablar a solas con mi compañero. Minutos después, mientras avivaba el fuego, los vi aparecer en la explanada. Caminaban despacio. Al llegar a la altura del dolmen se detuvieron. El maestro era el único que hablaba. Eliseo, con la cabeza baja, se limitaba a escuchar, asintiendo una y otra vez. Intuí algo. La actitud de mi hermano no era normal. ¿Qué sucedía? Por último, Jesús lo abrazó. Avanzaron y, al reunirse con este intrigado explorador, cada uno tiró hacia sus respectivas tiendas. Eliseo ni se miró, estaba pálido. Poco faltó para que saliera tras él, pero me contuve. El asunto, evidentemente, no era de mi incumbencia, ¿o sí? ¿Qué demonios pasaba? Al poco, Eliseo regresó. Traía una escudilla en las manos. La reconocí al instante. Era el cuenco de madera en el que el rabí había escrito el breve mensaje: estoy con el Barbas. Regresaré al atardecer. Y seguí hecho un lío. La verdad es que, tras la lectura del aviso, no presté mayor atención a la dichosa escudilla. Sencillamente, la perdí de vista. Y un súbito pensamiento me desconcertó todavía más. ¿Por qué Eliseo la guardó en nuestra tienda? El ingeniero continuó mudo, esquivando mi mirada. Lo noté hundido, desmoralizado. Y me asusté. Algo grave, sin duda, acababa de ocurrir. Jesús se situó frente al hogar. Presentaba un rostro sereno y relajado, como si nada hubiera sucedido. Aquella actitud, francamente,
Terminó confundiéndome del todo. No entendía nada de nada. Y al punto, entregándole el pequeño cuenco de sopa, Eliseo, con la voz quebrada, se excusó. Te pido perdón, señor, no volverá a repetirse. El maestro tomó la escudilla y, aludiendo a lo escrito en el interior, quitó hierro al asunto, tratando de animar al decaído ingeniero. Compréndelo, mi queridísimo hijo. Vosotros tenéis unas normas. Mi padre y yo, otras. Entonces, aproximándose al muchacho, fue a posar las manos sobre sus hombros y, agitándolo cariñosamente, gritó: «Despierta. Tampoco es para tanto». Eliseo, remontando con dificultad, movió la cabeza afirmativamente y replicó con un amago de sonrisa: «Eso está mejor. Y ahora, escucha. Escuchad los dos». Tomó los ánades. Se sentó frente a la fogata y, entregando uno de los patos a mi compañero, le sugirió que lo desplumase. Él, con el suyo, hizo otro tanto. Y, mientras limpiaba el cebado silbón, fue a desvelarnos algo de especial interés, que aclaró la mente de este confuso y confundido explorador. Algo que tampoco figura en los evangelios y que, no obstante, como digo, despejaba varias e importantes incógnitas relacionadas con la encarnación del Hijo del Hombre. Unas incógnitas que, de haber sido resueltas por los escritores sagrados, habrían evitado mucha confusión e infinitos ríos de tinta. Según sus palabras, de acuerdo a los planes divinos, el hecho físico de su experiencia humana se hallaba limitado por una serie de condiciones, absolutamente inviolables. Esas prohibiciones, autoimpuestas por el propio Jesús de Nazaret durante su estancia en el Hermón, resultaban casi de sentido común. En primer lugar, el hombre Dios no debería dejar escrito alguno. Escritos, entendimos, de su puño y letra, de ningún tipo. Llevaba razón. Si el maestro hubiera puesto por escrito su doctrina y filosofía, los seguidores, muy probablemente, habrían convertido semejante tesoro en un artículo de veneración y, lo que podía ser más lamentable, en un motivo de permanentes disputas e interpretaciones de todo tipo. En ese instante se hizo la luz. Miré a mi hermano y, avergonzado, bajó los ojos. Comprendí y, en cierto modo, lo justifiqué. Fue una travesura, un impulso infantil. Eliseo, saltándose las rígidas normas de caballo de Troya, escondió la escudilla de madera, deseoso de conservar el pequeño gran mensaje, con la letra del maestro. Después de todo, él era el inventor del calificativo, el Barbas, que tanta gracia había hecho al maestro. En cuanto a cómo lo averiguó, después de lo que llevaba visto, ni me lo planteé, y tomé buena nota. Eliseo no era el único tentado por algo así. En segundo lugar, movido por ese mismo sentido común, el Hijo del Hombre tomaría otra no menos importante decisión. Su imagen, su figura, no podría ser dibujada por manos humanas. Es curioso. Cuando algunos, a lo largo de su vida pública, intentaron retratarlo, él siempre se opuso, provocando el desconcierto de propios y extraños. En mi opinión, era igualmente lógico. Esas pinturas, en el fondo, solo habrían causado problemas. En especial, de índole idolátrico. No podría ser dibujada por manos humanas. Al pronunciar esta frase, Jesús de Nazaret interrumpió la limpieza del ánade. Me traspasó con aquellos ojos rasgados, incisivos y limpios como la atmósfera del Hermón y, haciéndome un guiño de complicidad, prosiguió, el corazón aceleró. Entendí perfectamente, su imagen sí quedaría en este mundo, pero confeccionada por otras manos. Como decía con regularidad, quien tenga oídos. La tercera autolimitación, de mayor calado si cabe, nos dejó perplejos. Alguna vez lo pensé, pero, francamente, no imaginé a qué obedecía su firme y decidido celibato. Pues bien, de acuerdo con sus palabras, la decisión de no contraer matrimonio y no dejar descendencia formaba parte también de la rígida normativa divina. Eso, dijo, era lo aconsejado por su padre. Y como creador no podía infringir la ley. Una ley, obviamente, que escapaba a nuestra comprensión. Pero lo aceptamos. No había, pues, razones oscuras, ni tampoco religiosas, en dicha actitud. Sencillamente, eso era lo dispuesto, antes, incluso, de su encarnación. Ese era el orden establecido por lo alto. Y no le faltaba razón. Si un escrito de su puño y letra, o bien un dibujo de aquel hermoso rostro, hubieran originado auténticas conmociones en el futuro, ¿qué se supone que habría ocurrido con unos hijos, nietos, etcétera, del Hijo de Dios? Por supuesto, no dejé pasar la excelente ocasión y pregunté, Señor, ¿significa esto que prefieres el celibato al matrimonio? Jesús, leyendo en mi corazón, se apresuró a corregirme. Sabes que no he dicho eso. Y sé igualmente por qué lo planteas. Pues toma buena nota,
El matrimonio es tan digno como la decisión de permanecer célibe. En el reino de mi Padre no hay matrimonios, tal y como vosotros lo entendéis. Pero eso no importa ahora. Aquí, en la fraternidad humana, tanto uno como otro tiene su papel y su justificación. Pero, ojo, mi querido mensajero, transmite bien mis palabras. Ningún célibe deberá considerarse superior, ni más capacitado, a la hora de pregonar o practicar mi mensaje. Y añadió rotundo y sin contemplaciones. Buscar al Barbas, y hacer su voluntad, no depende de la categoría social, de las riquezas y mucho menos, del estado civil. Y te diré más, ni siquiera está sujeto a la inteligencia. El gran secreto de la existencia humana, descubrir al jefe, solo puede ser desvelado con la voluntad. Si lo deseas, solo si lo deseas, hallarás al Padre y habrás triunfado en la vida. El maestro, entonces, atravesando el ánade con un largo palo, lo sometió al fuego, flameándolo y purificándolo. Y así permaneció unos instantes, con la vista fija en las llamas. Después, como si despertara, proclamó solemne: «Queridos hijos, ¿veis las lenguas de fuego? Pues ese, en cierto modo, es el trabajo que le aguarda al Hijo del Hombre». Eliseo, recompuesto, le interrumpió, alegrando el corazón del maestro y no digamos el de este explorador. Ambos, creo, echábamos de menos sus bromas. «Bombero, ¿piensas ejercer como la Melische Vigilum?» Jesús, atónito, rompió a reír. Y casi chamuscó el pato. Mi hermano, echando mano de la expresión latina, se refería al cuerpo de bomberos de Roma, fundado por Augusto en el año 22 a.C., dependiente desde el año 6 después de Jesucristo, de un praefectus vigilum, y que alcanzaría gran fama en todo el imperio. Al unirme a las carcajadas del Galileo, mi compañero nos observó perplejo. Finalmente, feliz, intuyendo que las risas eran mucho más que una consecuencia de sus palabras, espontáneo como siempre, soltó el silbón y fue a arrodillarse frente al divertido maestro. Le sonrió y, sin previo aviso, se abrazó a él. Y así permaneció varios minutos. Jesús de Nazaret, conmovido, hizo un esfuerzo. Muy leve, la verdad. Y un par de lágrimas terminaron traicionándolo, y rodaron solitarias por las mejillas. «El pato, señor». Mi grito puso en guardia al maestro. El sufrido ánade, en efecto, ardía por los cuatro costados. ¿Será posible? El Galileo, desconcertado, intentó apagar las llamas. Y lo logró, claro. Pero el pobre pato, negro y humeante, estaba en las últimas. ¿Será posible? Repitió Jesús contemplando la carbonizada cena. Vaya Dios más torpe. Eliseo, desconsolado, pidió disculpas. Perdón, Señor, perdón. Y el maestro, atrapado en otro ataque de risa, le exigió: No, por favor. No más perdón. Solo nos queda un pato. Así era aquel maravilloso hombre. Cuando los ánimos se calmaron, el rabí, absolutamente perdido, preguntó: ¿por dónde iba? Quise responder, pero la risa, incontenible, me zancadilleó. Eliseo, entonces, muy serio, trató de socorrer a Jesús, aclarando: por los bomberos. Imposible, las carcajadas, de nuevo, se hicieron dueñas y señoras del Maane, llegando claras hasta un Hermón igualmente enrojecido. Queridos hijos, respiró al fin el maestro, ¿sabéis qué es lo más hermoso y reconfortante de la risa? Eliseo contempló el malogrado ánade, pero, prudentemente, guardó silencio. Lo más atractivo del sentido del humor, prosiguió el maestro, es que solo es practicado por gente segura y confiada. Y dirigiéndose al ingeniero remachó: no cambies nunca, mi querido ángel, destroza patos. Era inútil, el Hijo del Hombre, cuando se lo proponía, era peor que Eliseo. No fue fácil sujetar el nuevo ataque de risa. Y desde esa tarde, mi hermano recibiría el sobrenombre de destroza patos. Naturalmente, supo encajar la broma del Galileo y aceptó el apodo con deportividad. ¿Sabéis que el humor, reveló Jesús, es un invento del Padre? Entonces, proclamó Eliseo con los ojos muy abiertos, el jefe se ríe. Sobre todo cuando el hombre piensa. Señor, intervine reconduciendo la conversación. ¿Por qué decías que tu trabajo es similar al de las lenguas de fuego? El maestro agradeció el cable. Se puso nuevamente serio y matizó: el Hijo del Hombre ha venido también para sanear la memoria humana. Ahora, no por vuestra culpa, se halla enferma. Dominada por la oscuridad. Sujeta al error y a la desesperación. Yo soy el fuego que purifica. Yo os traigo la esperanza. Yo os anuncio que, a pesar de las apariencias, todo está por estrenar. Dios, el Padre, está por estrenar. Hizo una pausa y,
señalando el perfil grana de los bosques, nos dejó nuevamente en suspenso. Y hablando de estrenar, ¿qué hay de la cena? Hoy, queridos ángeles, como os dije, es un día especial. Ataquemos. El pato es nuestro. Después seguiremos con el barbas. Pato asado. El maestro se esmeró. Con el socorro del resucitado Pinche puso a punto una jugosa salsa a base de cebolla rallada, ajo machacado, 2 o 3 buenos pellizcos de jengibre, pimienta en abundancia, sal y aceite. Y sin dejar de canturrear pinceló el ánade por dentro y por fuera, dorándolo despacio, nos supo a gloria. Después, fruta picada, ligeramente emborrachada con araque y vino helado, cuidadosamente enterrado en la nieve del Hermón. Al final, un brindis. El maestro alzó la humilde copa de madera. Repasó las estrellas y, descendiendo feliz a nuestros corazones, pronunció una de sus palabras favoritas. Leaim. Leaim. Replicamos al unísono. Por la vida, repitió con voz imperativa. Supongo que era el momento esperado por Eliseo. Se levantó y, en silencio, se perdió en el interior de la tienda. Jesús, impasible, continuó con la vista anclada en el tumultuoso firmamento. Venus, Marte y Regulus, casi en línea, destellaron con más fuerza, parecían cómplices. El Ayey, ahora más al norte y al oeste, también fue testigo de la siguiente, emotiva y absurda escena. Eliseo reapareció, se plantó frente al rabí y le miró sonriente. Tenía las manos a la espalda. Después, buscándome con la mirada, intensificó la sonrisa. Creí entender. Pero, ¿qué ocultaba? Jesús le observó curioso. Desvió la vista hacia quien esto escribe y me interrogó sin palabras. Me encogí de hombros. La verdad es que me hallaba al margen. Finalmente, ceremonioso, el ingeniero fue a mostrarle lo que había ido a buscar. Y, al entregárselo, exclamó despacio y solemne: «Felicidades. Un regalo de otro mundo para el gordo de todos los mundos». El maestro, perplejo, no supo qué decir. Mi hermano, sin querer, equivocó una de las palabras. En lugar de utilizar el arameo mare, señor, pronunció meri, que en hebreo significa cebado o gordo. Y arruinó la bien estudiada frase, mare, le corregí aturdido. Pero el voluntarioso ingeniero que, al parecer, ensayó el momento una y otra vez, no se percató del lapsus y siguió en sus 13. Sí, eso, meri. Un regalo de otro mundo para el gordo de todos los mundos. El maestro, comprendiendo el baile de letras, sonrió benevolente, tomando el vástago de olivo. Pero, incapaz de resistir la tentación, volvió a echar mano de aquel incombustible sentido del humor, replicando: «Gracias. Gracias, mi querida reina». No pude contenerme y solté una carcajada. Siguiendo el involuntario juego de Eliseo, el rabí alteró el término nialak, ángel, cambiándolo por mal, ka, reina. Mi hermano, sin embargo, feliz con el obsequio, no percibió el doble lenguaje. Jesús terminó alzándose y, tras observar el retoño tan celosamente conservado, colocó su mano derecha sobre el hombro de mi amigo, exclamando: «Un regalo de otro mundo para el Señor de todos los mundos. No podías definirlo mejor. Lo plantaremos como símbolo de la paz. La paz interior, la más ardua». Acto seguido se retiró a la tienda, guardando el vástago que nos entregara el general Curtis. Al quedarnos solos le felicité. Fue una idea excelente. En el fondo, el mejor de los destinos para el humilde Olivo. Algún tiempo después, aprovechando una especialísima circunstancia, el rabí cumpliría su palabra, plantando el vástago en otro no menos entrañable lugar. Y allí creció, y allí se encuentra, aunque muy pocos conocen su mágica y verdadera historia. Pero de eso hablaré en su momento. Aquella noche, verdaderamente, sería histórica e inolvidable. También el Hijo del Hombre se reservaba una sorpresa. Algo insinuó a su llegada al campamento, pero, sinceramente, tras el incidente de la escudilla, la ruina del ánade y la entrega del obsequio, lo olvidamos por completo. El maestro se aproximó a las llamas. Nunca olvidaré su expresión. Nos miró en silencio, se hallaba serio, pero los ojos, de nuevo, hablaron. Fue un discurso breve y elocuente. Pocas veces, hasta ese instante, había percibido en su mirada tanto amor y comprensión. Fue como una marea, intensa, arrolladora, y nos invadió, erizándonos el cabello. No movimos un músculo. Algo estaba a punto de suceder, lo sabía. Podía palparlo. Jesús parpadeó. Relajó los corazones con una amplia y sostenida sonrisa y, dulcemente, fue levantándonos hasta las estrellas. Hoy, en mi 31 cumpleaños en esta forma humana, voy a pedir al Padre que os convierta en mis primeros discípulos.
Y quiero hacerlo solemnemente, como corresponde a unos auténticos embajadores y mensajeros. Levantó los brazos y fue a depositar sus manos sobre nuestras cabezas. Fue instantáneo. No sé cómo describirlo. Una especie de fuego frío, una llamarada helada, me recorrió en décimas de segundo. Aquella mano era y no era humana. Guardó silencio. Después, con gran voz, prosiguió: Padre, ellos son los primeros, protégelos, guíalos, dales tu bendición. Entonces, intensificando la presión de las manos, añadió solemne y vibrante: Ellos, al buscarme, ya te han encontrado. Bendito seas, Abba, mi querido papá. Nuevo silencio. Y el maestro, retirando las manos, nos atravesó de parte a parte. Aquellos ojos eran y no eran humanos. Mis queridos ángeles, bienvenidos. Bienvenidos a la vida. Bienvenidos al reino. Y recordarlo siempre, este viaje hacia el Padre no tiene retorno. Acto seguido, uno por uno, nos abrazó. Fue un abrazo sólido, incuestionable, prolongado. Un abrazo que ratificó la inesperada y cálida consagración. Sus primeros embajadores, ¿y por qué no? Éramos observadores, sí, pero observadores atrapados por un Dios. ¿Qué podíamos hacer? Yo, personalmente, me sentí feliz y agradecido. Mi trabajo fue el mismo. Continué analizando y valorando. Me mantuve siempre en la sombra, a cierta distancia, pero, en lo más íntimo, compartiendo y aprendiendo. ¿Las normas de la operación? Fueron respetadas, sí. Palabras y sucesos figuran en este diario con escrupulosa objetividad. En cuanto a los sentimientos, igualmente prohibidos por Caballo de Troya, siguieron su inevitable curso, sencillamente le amamos. Y jamás me sentí culpable. Como apuntó el ingeniero, a la mierda Curtis y su gente. Jesús de Nazaret llenó de nuevo las copas y, entusiasmado, gritó: por el Barbas. Arrojó una carga de leña al fuego y, frotándose las manos, se sentó frente a las sorprendidas llamas. Las vio danzar, chisporrotear. Después entró en materia. En su materia favorita, el Padre. Y aquellos perplejos exploradores siguieron aprendiendo. ¿Dónde estábamos? Eliseo, adelantándose, le refrescó la memoria. Decías que tu trabajo ha sido culminado. Decías que ahora conoces al hombre, que podrías regresar, si lo desearas, y asumir la soberanía de tu universo. Jesús fue asintiendo con la cabeza. Decías también que, sin embargo, habías optado por someterte a la voluntad del jefe. Y yo te pregunté, ¿y qué ha dicho? En palabras simples, que siga con vosotros, que cumpla el segundo gran objetivo de esta experiencia humana. Que os hable de él. Que encienda la luz de la verdad. Este explorador, más pragmático y prosaico que el ingeniero, intervino de inmediato. Señor, si vas a hablarnos del Padre, bueno será que lo definas, que nos digas qué o quién es. E intentando justificarme añadí: no olvides que, en el fondo, somos hombres escépticos. Jesús sonrió malévolo. Y preguntó: ¿escépticos? Me atrapó. Después de lo visto en la anterior experiencia, después de haber sido testigos de su resurrección, la definición, por supuesto, no era correcta. Y rectifiqué: ignorantes. Eso sí, querido Jasón. Pero no te alarmes. Ignorancia y escepticismo tienen arreglo. Recuerda, para dar sentido a tu vida, para saber quién eres, qué haces aquí y qué te aguarda tras la muerte, solo precisas de la voluntad. Si quieres, puedes saber. Y ahora vayamos con tu pregunta. Meditó unos instantes. Supuse que no era fácil, me equivoqué. La definición del Padre era casi imposible. Imposible para las bajísimas posibilidades de percepción humana. Recordad siempre, arrancó con un preámbulo decisivo, que, en el futuro, cuando llegue mi hora, hablaré como un educador. Ese será mi papel. En consecuencia, tomad mis palabras como una aproximación a la realidad. Buscó nuestra comprensión y prosiguió: ¿por qué digo esto? Sencillamente, porque lo finito, vosotros, no puede entender, abarcar o hacer suyo lo infinito. Y eso es Abba, una luz, una presencia espiritual, una realidad infinita que, de momento, no está al alcance de las criaturas materiales. Sonrió y, optimista, redondeó: pero lo estará. Una luz, comentó mi compañero intrigado. Una energía que, obviamente, piensa. Obviamente, lástima, lamentó el ingeniero. Lo de Barbas me gustaba. El maestro negó con la cabeza. Y corrigió a Eliseo. No, mi querido Ángel. Eso está bien. ¿Por qué crees que utilizo la palabra padre? No esperó respuesta. ¿Por qué lo es? El jefe, como tú lo llamas,
y muy acertadamente, por cierto, no tiene un cuerpo físico y material. Pero es una persona. Es un Abba, en el sentido literal de la expresión. Él es el principio, el generador, la fuente, el que sostiene la creación. Podéis imaginarlo como queráis, podéis definirlo como gustéis. Y yo os digo que siempre os quedaréis cortos. ¿Una persona? Intervine, no entiendo. Una persona sin cuerpo. El maestro parecía estar esperando aquella duda. Es lógico que te lo preguntes. Mis pequeñas y humildes criaturas del tiempo y del espacio, las más limitadas, tienen dificultad para imaginar una personalidad que carezca de soporte físico visible. Pero yo te digo que la personalidad, incluso en vuestro caso, es independiente de la materia donde habita. Más adelante, cuando sigáis ascendiendo hacia el Padre, tu personalidad, Jasón, continuará viva. Más viva que nunca, a pesar de haber perdido el cuerpo que ahora tienes. Serán tu mente y espíritu quienes forjarán y sujetarán esa personalidad. Así, de hecho, ocurre ahora mismo. Sonrió levemente y nos hizo otra revelación. Es pronto para que lo entendáis con plenitud, pero en verdad os digo que la personalidad humana no es otra cosa que la sombra del Padre, proyectada en los universos. El problema, insisto, está en vuestra finitud. Estudiando esa sombra jamás llegaréis a descubrir al propietario y causante de la misma. Quedamos en silencio, pensativos. Tenía razón. Si alguien pretendiera estudiar a un ser humano a través de su sombra, sencillamente, perdería el tiempo. Pero no os desaniméis. Todo en su momento. Llegará el día en que estaréis en la presencia de Abba. Entonces, solo entonces, empezaréis a comprender y a comprenderle. Si él careciese de esa personalidad, el gran objetivo de todos los seres vivientes sería estéril. Es su personalidad, a pesar de la infinitud, lo que hace el milagro. Y recalcó, deseoso de que entendiéramos. Al igual que un padre y un hijo se aman y comprenden, así sucede con el gran Padre y todos sus hijos. Él es persona. Vosotros sois personas. Pero, como os digo, dejad que se cumplan los designios de Abba. ¿Sus designios? Clamó Eliseo contrariado. ¿Y por qué no habla con más claridad? ¿Qué quiere? En primer lugar, que sepas que existe, replicó el maestro al instante. Para eso estoy aquí. Para revelar al mundo que Abba no es un bello sueño de la filosofía. Existe. Hizo una pausa y la palabra existe quedó flotando, rotunda, sólida, incuestionable. Alzó la voz y repitió, haciendo retroceder cualquier vestigio de escepticismo. Existe. A estas alturas, algo estaba muy claro para estos exploradores. Jesús de Nazaret jamás mentía o inventaba. Y aunque resultaba difícil de entender, lo aceptamos. En segundo lugar, el Padre, tu Padre, desea que lo busques, que lo encuentres. ¿Cómo, Señor? Tú mismo acabas de reconocerlo. Somos finitos, limitados, lo último de lo último. Parece que el jefe se descuidó al pensar en nosotros. El maestro acogió la broma con dulzura. No, querido pinche. En el reino de Abba no hay descuidos. Todo se halla minuciosamente planificado. Y, aunque no lo creas, vosotros, los destrozapatos, sois y seguiréis siendo la admiración de los universos. ¿Nosotros? ¿Imagina por qué? Ni idea. Vosotros, lo más denso y limitado, poseéis algo de lo que no disfrutan otras criaturas, creadas en perfección. Tenéis la maravillosa virtud de ascender y progresar, sin saber, sin haber visto. Tenéis la envidiable capacidad de creer, de confiar, sin pruebas. Exageras. El Galileo negó con la cabeza. No, no exagero. Y ese es el cómo. Esa es la respuesta a tu pregunta. Al Padre, de momento, solo puedes buscarlo con la ayuda de la confianza. Ese es el plan. Eso es lo establecido. Progresar, progresar, progresar. ¿Aquí? ¿En este basurero? Una enorme y hermosa mariposa cuadriculada en blanco y negro, una Euprepia o Ertzeni, atraída por la luz de la fogata, fue a posarse en el extremo de la rama con la que jugueteaba el maestro. Y Jesús, aludiendo al bello ejemplar, respondió así. Dime, querido ángel, ¿crees que esa criatura está en condiciones de comprender que un Dios, su Dios, la está sosteniendo? No, Señor. Hay demasiada distancia. Entonces, agitando el palo, la obligó a volar. Tú lo has dicho. Hay demasiada distancia. Pues bien, la que ahora te separa de Abba es infinitamente mayor. Si un mortal fuera transportado, tras la muerte, ante la presencia del Padre, en verdad te digo que reaccionaría como esa mariposa. No sabría, no tendría conciencia de dónde está ni de quién lo sostiene. Y añadió feliz. Afortunadamente, vosotros sois mucho más que una mariposa.
Y podéis estar seguros de lo que afirmo, llegará el día, cuando hayáis crecido espiritualmente, cuando hayáis progresado, que veréis al jefe y comprenderéis. Mi hermano, espontáneo, clamó. Pero, ¿tan grande es? Jesús se vació. No hay palabras, querido pinche. Sostiene y contempla los universos en el hueco de su mano. Es todo presente, pero está en el futuro. Es el único santo, porque es perfecto. Es indivisible y, no obstante, se multiplica sin cesar. Él te imagina y apareces. Eliseo negó con la cabeza. Y comentó casi para sí. Hermoso, muy hermoso, pero la ciencia. El maestro, percibiendo la dirección de Eliseo, le salió al paso con contundencia. No te equivoques. Ni la ciencia, ni la razón, ni tampoco la filosofía podrán demostrar jamás la existencia del Padre. El ingeniero le miró perplejo. Y el rabí, penetrando sin piedad en sus pensamientos, sentenció. Tu jefe es más listo, imaginativo y amoroso de lo que supones. Él no está a merced de hipótesis o postulados. Él solo está a merced del corazón. Entonces, señalando el revoloteo de la Euprepia, afirmó: en eso le lleváis ventaja. Vosotros sí podéis experimentar a Dios. Nos miró intensamente y remachó. He dicho experimentar, no demostrar. En esa búsqueda, cuando el hombre persigue y ansia a Dios, su alma, al encontrarlo, nota, percibe, experimenta su presencia. Eso es suficiente, por ahora, experimentar al Padre. ¿Y eso, cómo se hace? ¿Cómo se sabe? No has escuchado mis palabras, querido destrozapatos. Cuando un ser humano toca al Padre, cuando Él te toca, el alma se pone en pie. Es una sensación única, clamorosa, y una magnífica seguridad te acompaña de por vida. Pero ese benéfico sentimiento es personal, e intransferible. Es difícil de explicar, pero tan real como la visita de la ternura, de la compasión o de la alegría. Y desviando la mirada hacia este absorto explorador me previno. Por eso, Jasón, porque se trata siempre de una experiencia, de un sentimiento personal, no escribas para convencer. Hazlo para insinuar, para ayudar, para iluminar. Mensaje recibido. No vendas, querido ángel, no grites el nombre del Padre. No obligues, no discutas. Cada cual, según lo establecido, recibirá el toque a su debido tiempo. No hay prisa. Abba sabe, Abba reparte. Un Dios sin prisas, terció el destrozapatos. Eso me gusta. Un Dios amor que ya está en ti. Y el maestro, dirigiendo la vara hacia Eliseo, fue a tocar su pecho. El ingeniero, sorprendido, bajó la cabeza, observando el punto señalado por el Galileo. Después, nunca supe si en broma o en serio, exclamó: ¿el jefazo está aquí? ¿Y yo con estos pelos? ¿No me crees? Eliseo, incapacitado para la mentira o el disimulo, negó con la cabeza y puntualizó. Tú lo has dicho, maestro. Somos materia finita. El Padre, si quisiera entrar en mí, se sentiría muy incómodo. Jesús lo acarició con la mirada. Mi amigo era como un niño. Escucha atentamente, escuchad los dos. Lo que ahora os anuncio formará parte del mensaje cuando llegue mi hora. El rostro, iluminado por la fogata, cobró una especial gravedad, e intuí que se disponía a confesar algo trascendental. No me equivoqué. Decime, ¿os he mentido alguna vez? El no fue instantáneo. Pues bien, yo os digo que el Padre ya está en vosotros. Sí, concedí. Hace un momento lo has invocado. Has sido muy generoso al convertirnos en tus embajadores. No, se apresuró a corregirme. Eso ha sido una consagración formal. Pero Abba ya estaba en vuestras mentes. Claro, terció Eliseo, muchas veces hemos pensado en él. El maestro volvió a negar con la cabeza. No comprendéis, os estoy hablando de uno de los grandes misterios de la creación. El Padre, en su infinita misericordia, en su indescriptible amor, hace tiempo que se instaló en vosotros. Notó nuestra confusión y profundizó. Cada criatura del tiempo y del espacio recibe una diminuta fracción de la esencia divina. El Padre, como os dije, aunque único e indivisible, se fracciona y os busca. Se instala en cada uno de vosotros, los más pequeños del reino. ¿Se trata de una parábola? No, Jasón, esto es real. Y no me preguntes cómo lo hace porque nadie lo sabe. Es una de sus grandes prerrogativas. Él, así, sabe, Él, así, está, Él, así, se comunica con la creación y se hace uno con cada mortal inteligente. Pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo un Dios puede habitar en mi interior? El maestro no respondió a las lógicas cuestiones formuladas por mi hermano. Se limitó a remover las brasas,
levantando un fugaz chisporroteo. Después, llamando nuestra atención, prosiguió, ¿veis las chispas? Pues en verdad os digo que algo similar sucede con el Padre. Una chispa divina, una parte del mismo, vuela hasta cada criatura y la hace inmortal. Supongo que captó la perplejidad de aquellos exploradores. Sonrió amorosamente y exclamó, a esto, justamente, he venido. A revelar al mundo que sois hijos de un Dios. Y lo sois por derecho propio. Pero, Señor, yo no percibo nada raro. Si el jefazo estuviera en mi interior tendría que notarlo. Lo percibes, querido pinche, lo percibes. El problema es que, hasta ahora, no lo sabías. Podías intuirlo, pero nadie te lo había confirmado. ¿Lo percibo? ¿Tú crees? Os diré algo. ¿Qué opinas de esa bella mariposa? ¿Por qué se siente atraída por la luz? Eso es algo instintivo. Correcto, ella no es consciente, pero algo la empuja. Asentimos en silencio. Pues bien, con vosotros, los humanos, ocurre lo mismo. Algo que no podéis, que no sabéis definir, os impulsa a pensar en Dios. Algo desconocido os proporciona la capacidad intelectual suficiente como para plantearos el problema de la divinidad. Algo sutil os arrastra hacia el misterio de Dios. Nadie se ve libre de esas inquietudes. Tarde o temprano, en mayor o menor medida, todos se hacen las mismas preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Existe Dios? ¿Qué quiere de mí? ¿Por qué estoy aquí? Volvió a introducir el palo entre las llamas y una nueva columna de chispas se agitó brevemente en el increíble y solemne silencio de la noche y de nuestros corazones. Finalmente, dirigiéndose al ingeniero, preguntó, ¿nunca has percibido esa inquietud? Eliseo reconoció que sí. Muchas veces. Ahora lo sabes. Ese impulso, esa necesidad de conocer, de saber de Dios, está animado por la chispa que te habita. Esa presencia del jefe en tu interior es la que verdaderamente te hace distinto. La que te inquieta. La que perfecciona y corrige tus pensamientos. La que, a veces, escuchas en voz baja. La que siempre tiene razón. La que, en definitiva, tira de ti hacia él. ¿Y la mariposa, Señor, también es habitada por el Barbas? Jesús, soltando una carcajada, negó con la cabeza. Mi compañero, sin embargo, hablaba en serio. No, querido niño. Te lo he dicho, vosotros sois mucho más que una mariposa. Los animales se mueven por instinto. En ocasiones pueden demostrar sentimientos, pero ninguno, jamás, se plantea la necesidad de buscar a Dios. Ni siquiera tienen conciencia de sí mismos. La chispa del Padre, como te dije, es un regalo exclusivo a los humanos. Eliseo, inquieto, lo interrumpió. ¿Y tus ángeles? ¿Reciben también la chispa del jefe? No, querido. No me escuchas cuando hablo. Esa magnífica y divina presencia del Creador os alcanza únicamente a vosotros, las criaturas del tiempo y del espacio. Las más humildes. ¡Qué lujo! ¿Y por qué a nosotros? Eso lo irás comprendiendo poco a poco, conforme asciendas. El Padre es así, un padrazo. Entonces, dirigiéndose a este explorador, comentó: estás muy callado. Es demasiado para mi torpe y corto conocimiento, Señor. Pero, ya que lo planteas, dime, ¿tiene esa chispa algo que ver con la famosa frase? No me dejó concluir. Sí, Jasón. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora lo entiendo, clamó Eliseo. El rabí sonrió satisfecho. Y manifestó: tú, mi querido pinche, eres igual a Dios porque lo llevas en lo más profundo. Y no son meras palabras. Tú eres su imagen. Más aún, tú eres Dios. Yo, Señor, solo soy un pobre destrozapatos. Escapó como pudo el ingeniero. Tú eres Dios. Y yo te digo que no. Y yo te digo que sí. Que no. Que sí. Tercié conciliador. Haya paz. Bueno, si tú lo dices, admitió Eliseo. Lo digo y lo mantengo. Y te diré más. Algún día trabajarás a su lado, creando y sosteniendo, como él, yo, un jefazo. ¿Por qué crees que Abba ha pensado en ti? Buena pregunta, intervine. ¿Por qué, Señor? Porque el amor no es posesivo. El amor del Padre, como la luz, solo se mueve en una dirección, hacia adelante. Él, aunque ahora no podáis comprenderlo, os necesita. Él será Él cuando toda su creación sea Él. Veamos si te he comprendido. ¿Estás insinuando que el ser humano es inmortal? Esta vez sonrió Pícaro. Dejó correr una bien estudiada pausa y, cuando la tensión rozó las estrellas, exclamó rotundo: sin contemplaciones. Con una seguridad que nos convirtió en estatuas. No insinúo, afirmo,
sois inmortales. Así lo ha querido el Padre. Yo, incapaz de reaccionar, permanecí mudo. El ingeniero, en cambio, estalló. Señor, con el debido respeto, no te burles. El semblante cambió. Fue una de las pocas veces que lo vi serio. Muy serio. Casi enojado. ¿Crees que he venido a este mundo para burlarme? Mi hermano, asustado, echó marcha atrás. No, señor, pero estoy aquí para revelar al Padre, para decirle al confuso y confundido hombre que la esperanza existe, que sois hijos de un Dios, que habéis sido elegidos por el infinito amor de Abba, que estáis, simplemente, en el principio. Tembló la voz y, más sereno, añadió: si él no os hubiera hecho inmortales, todo esto sí sería una burla. Una trágica burla. Entonces, intervine tímidamente, eso de ganar o merecer el cielo. El maestro recuperó su habitual sonrisa, pero, de momento, no dijo nada. Me miró sin pestañear. Y la fuerza de aquella mirada me sofocó. A continuación, solemne, pronunció una sola palabra: Matena. Un regalo. Eso significaba Matena. Y simulando que no había comprendido, repetí: ¿un regalo? ¿La inmortalidad es un regalo? Sí, Jasón. Y recuerda bien el término que he utilizado. Recuérdalo y escríbelo. El hombre debe saber que es inmortal por expreso deseo de mi Padre. Haga lo que haga o diga lo que diga. Supongo que volvió a adivinar nuestros pensamientos. De eso no os preocupéis. Esa es otra historia. Para los que hacen daño, o, sencillamente, se equivocan, hay otros procedimientos. En verdad os digo que nadie escapa al amor de Abba. Tarde o temprano, hasta los más inicuos son tocados. Pero, Señor, eso que dices es magnífico. Se desbordó Eliseo. No, muchacho, el Padre es magnífico. ¿Es tu Padre el verdaderamente grande y generoso? ¿De verdad es tan grande? Jesús abrió los brazos y gritó a las estrellas. Tan inmenso que se pone en pie en lo más pequeño. Eliseo, entonces, exaltado, alzándose, exclamó: pues viva la madre que lo parió. Y feliz añadió: ¿sabes una cosa? Aunque fuera más pequeño, también me caería bien. Y antes de que el maestro saliera de su asombro, se aferró a sus mangas y, tirando de él, le apremió: vamos, señor. Salgamos de aquí. Todo el mundo debe saberlo. Vamos. Necesitamos unos minutos para calmarlo y sentarlo. Por último, el Galileo, echando mano de una familiar frase, aclaró: deja que el Padre señale mi hora. De todas formas, gracias. Ya veo que has comprendido. Y redondeó burlón: ¿percibes o no percibes la chispa? No pude contenerme y solté algo que pujaba por salir. Señor, ese nuevo Dios, ese magnífico Padre, no va a gustar a tu pueblo. No he venido a imponer, solo a revelar. A recordar cuál es el verdadero rostro de Dios y cuál la auténtica condición humana. Mi mensaje es claro y fácil de entender. Abba es un Padre entrañable, amoroso, que no precisa de leyes escritas, ni tampoco de prohibiciones. El que lo descubre sabe qué hacer. Sabe que todo consiste en amar y servir, empezando por el prójimo. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué se debe auxiliar y querer a vuestros semejantes? ¿Por ética? Replicó Eliseo: no. ¿Por solidaridad? Me aventuré: no. ¿Por lógica? Apuntó el ingeniero sin demasiada seguridad. Caliente, caliente. Nos rendimos. A decir verdad, nunca me había planteado la, aparentemente, tonta cuestión. Por sentido común, manifestó el Galileo con naturalidad. ¿Por sentido común? ¿Recordáis la chispa divina? Pensad, si Abba es el Padre de todos los humanos, si Él reside en cada hombre, si Él os imagina y aparecéis, ¿qué sois en realidad? Hermanos, en la fe, replicó el ingeniero. No, ¿no? Jesús subrayó el no con un lento y negativo movimiento de cabeza. No sois hermanos en la fe. Sois hermanos, físicamente, sois iguales. Entonces aclaró. Segunda parte del mensaje del Hijo del Hombre. Si Abba es vuestro Padre, el mundo es una familia. Por eso debéis amaros y ayudaros. Por sentido común. Todos tenéis el mismo destino, llegar a él. Lo dicho, Señor, eso no va a gustar. Intervine con desaliento. Ricos y pobres, ¿iguales? ¿Esclavos y dueños? ¿Necios y sabios? ¿Judíos y gentiles? Mi hermano se unió a quien esto escribe, añadiendo: ¿y qué dices, Señor, de ese nuevo rostro del Padre? ¿Un Dios amoroso? A las castas sacerdotales no les gustará. Acabo de manifestarlo. El Hijo del Hombre no viene a imponer, solo a inspirar.
Mi trabajo no consiste en demoler, sino en insinuar. Yo soy la verdad y todo aquel que escuche mi palabra será tocado y removido. Dejad que la chispa interior haga el resto. Pero Yahvé no es Abba, Yahvé castiga, persigue. Os lo repito. Dejad que se cumplan los planes del Padre. Tienes razón, mi querido pinche. Yahvé no es Abba, pero ha cumplido con lo dispuesto. El hombre respeta la ley. Ahora es el turno de la revelación. Por encima de la ley está siempre la verdad. Y la verdad es solo una: sois hijos de un Dios amor. Empecé a intuir y a comprender. Cambiar el rostro de Yahvé. Modificar sus procedimientos y normativas. Dulcificar al severo juez. Casi humanizarlo. Inyectar la esperanza en un pueblo resignado y adormecido. Levantarlo hasta las estrellas. Decirle que es inmortal por la generosidad de un Dios. Gritarle que esa chispa no es una utopía. Hacerle ver que el mundo es una familia. Y desde esos instantes supe también el porqué del trágico final de aquel extraordinario hombre. Su filosofía, su mensaje, eran revolucionarios, peligrosamente revolucionarios. Eliseo, una vez más, rebajó la tensión, se aferró a una de las últimas frases de Jesús y solicitó detalles. ¿Dejad que la chispa interior haga el resto? No sabía que el jefazo trabajase. El maestro se doblegó encantado. ¿Qué pensabas? ¿Creías que esa presencia divina era un adorno? ¿Y qué hace? Te lo dije, tira de ti. Esa misteriosa criatura se ocupa, entre otras cosas, de preparar tu alma para la vida futura, para la verdadera vida. En cierto modo, te entrena. Pues yo no me entero. Es lógico, el jefazo es muy silencioso. Tampoco le gustan los gritos. Se limita a pulir y rectificar tus pensamientos. Pero lo hace en la sombra de tu mente, escondido, casi prisionero. ¿Y cómo puedo ayudarle? Jesús sonrió complacido. Ahora lo haces. Basta con tu buena voluntad. Basta con el deseo de querer, de prosperar en conocimientos, de aceptar que Abba es tu Padre. Él, poco a poco, estrechará esa comunicación. Y llegará el día en que no precise de símbolos para decirte: ánimo. Estoy aquí, escucha mi voz, sube, búscame. Pero, Señor, no entiendo. El jefazo debería ser más claro. ¿Por qué no habla un poco más alto? Dios santo, ¿cómo disfrutaba el Galileo con aquellas preguntas de mi hermano? No quiere y no debe. Además, tú mandas, ¿yo? ¿Un destrozapatos? Así es, eso es lo establecido. Te pondré un ejemplo. Tu mente es un navío, Abba, la chispa interior, el piloto y tu voluntad, el capitán. Tú mandas, ¿un navegante? El mejor. Lástima que no os dejéis guiar por él. Con frecuencia, su rumbo es alterado por vuestra torpe naturaleza humana y, sobre todo, por los miedos, ideas preconcebidas y el que dirán. Los miedos, exclamó Eliseo convencido. ¿Cuánta razón tienes? ¿Por qué el hombre siente tanto miedo? Muy simple, porque no sabe, no es consciente de cuanto os estoy revelando. El día que despierte, y no os quepa duda de que lo hará, y comprenda que es hijo de un Dios, que es inmortal y que está condenado a ser feliz, ese día, mis queridos ángeles, el mundo será diferente. El ser humano solo tendrá un temor, a no parecerse a él. Y al instante matizó. Pero ese miedo también desaparecerá. La chispa lo sofocará. Veamos, intervine sin demasiada seguridad. Si no he comprendido mal, el buen gobierno de esa chispa interior no depende de lo que uno crea o deje de creer, sino de la voluntad, del deseo de hallar al Padre. ¿Me equivoco? No, Jasón. Has hablado acertadamente. El éxito de mi Padre está íntimamente asociado a tu poder de decisión. Si tú confías, Él gana. Poco importa lo que creas. Si lo buscas, si lo persigues, la chispa controla el rumbo. Y tú, poco a poco, te vas haciendo uno con ella. Guardó silencio. Creo que entendió. Sus palabras eran hermosas, esperanzadoras, pero, a veces, de difícil comprensión. Os diré un secreto. Agitó de nuevo las llamas y, en tono reposado, con una elocuencia estremecedora, afirmó: observad la madera. Se hace uno con el fuego y ambos, sin remedio, ascienden. Al fin son verdaderamente libres. Mirad, y señaló la temblorosa espiral de humo, escapando hacia la noche. Mirad bien, ahora, fuego y madera son uno, ¿me habéis comprendido? Por supuesto. Pues bien, este es el secreto. El hombre, la madera, que consigue identificarse, hacerse uno con Abba, el fuego, no morirá. Su envoltura mortal será consumida por la chispa, por el amor, y no necesitará ser resucitado. Quise intervenir, pero Eliseo me atropelló con una cuestión que,
en efecto, había quedado rezagada. ¿Por qué, al mencionar la chispa, la has llamado misteriosa criatura? Porque lo es. El maestro suspiró. Evidentemente, como a nosotros, las palabras también lo limitaban, e intentó simplificar. Recordad la mariposa, por mucho empeño que pongáis no os entenderá. Si le dices quién eres, ni siquiera te escuchará. Tu pregunta, querido Eliseo, me coloca en la misma situación. Aunque te revelara la verdadera naturaleza de esa chispa, no comprenderías. Admite, pues, mi palabra. El ingeniero, asintiendo con la cabeza, lo animó. La presencia divina que te habita es una luz, un destello del Padre, con su propia personalidad. Es, por tanto, una criatura, aunque desgajada del Creador. Y no preguntes más. Te lo dije, también Abba tiene sus secretos. ¿Y cuándo se instala en el ser humano? Jesús de Nazaret, complacido con la insaciable curiosidad de mi compañero, sonrió condescendiente. Eso depende de él. Pero, generalmente, cuando el niño es capaz de tomar su primera decisión moral, y le acompaña hasta la muerte, y más allá de la muerte. Recuerda, sois inmortales. El Padre, cuando da, no lo hace a medias. Eliseo quedó pensativo. Jesús le observó y, sorprendiéndonos, exclamó, dilo. Esa es una buena pregunta. Mi hermano, descompuesto, balbuceó. Pero, ¿cómo lo haces? ¿Cómo sabes lo que estoy pensando? El maestro señaló el blanco y dormido rostro del Hermón y recordó algo que olvidábamos con frecuencia. Ha llegado mi hora. Tú lo sabes. Aquí y ahora he recuperado lo que es mío. Pregunta, ¿qué sucede con la chispa cuando alguien mata a su hermano o se suicida? El ingeniero, nervioso, esbozó una sonrisa. Eso, ¿qué pasa con la criatura si termino con una vida? Lo más triste y lamentable, querido ángel, no es únicamente que atentes contra la vida, patrimonio exclusivo de la divinidad, sino que, súbitamente, sin previo aviso, suspendas la labor de la chispa. Literalmente, la dejas huérfana. En otras palabras, una patada en el trasero del jefe. Correcto, rió Jesús, admitiendo que el Barbas tenga trasero. Y matizó, con una acción así se demora, no se suspende, la escalada hacia el Padre. Dejadme que insista, sois inmortales. Nadie puede privaros de esa herencia. Abba os la ha entregado por adelantado. Inmortales. Sí, Jasón, ¿cómo suena? Ese es mi mensaje. A eso vengo, ¿te parece importante? Y le abrí el corazón. Para gente como yo, perdida y sin horizonte, lo más importante. Pero necesitado de concreción, de objetivos físicos y palpables, pregunté. Está bien, señor. Te hemos entendido. Todo consiste en descubrir, en buscar al jefe. Pero, ¿qué más? ¿Cómo lo materializo? El maestro, lo sé, esperaba ansioso esta cuestión. Y pronunció la frase clave. Abandónate en sus manos. Le miré atónito. ¿Nada más? Nada más. Eso es todo. Pero, el maestro tenía esa virtud. Hacía fácil lo difícil. Y se apresuró a vaciar las dudas. Él se ha sometido a tu voluntad. Él está en tu interior, humilde, silencioso y pendiente de tus deseos de prosperar mental y espiritualmente. Haz tú lo mismo. Entrégate a Él. No seas tonto y aprovecha. Abandónate en sus manos. Deja que se haga su voluntad. No fui capaz de reaccionar. ¿Cómo era posible? ¿Eso era todo? Jesús entró de nuevo en mis atropelladas ideas, e intentó apaciguarlas. Os haré otra revelación. Alimentó el suspense con unas gotas de silencio y, finalmente, cuando nos tuvo en la palma de la mano, anunció. Yo conozco al Padre. Vosotros, todavía no. Os hablo, pues, con la verdad. ¿Sabéis cuál es el mejor regalo que podéis hacerle? Eliseo y yo nos miramos. Ni idea. El más exquisito, el más singular y acertado obsequio que la criatura humana puede presentar al jefe es hacer su voluntad. Nada le conmueve más. Nada resulta más rentable. Mi hermano, tan perplejo como yo, confundió el sentido de estas palabras. ¿Quieres decir que debemos negarnos a nosotros mismos? Jesús de Nazaret, comprendiendo, se apresuró a enmendar el error de Eliseo. No, yo no he dicho eso. Hacer la voluntad del Padre no significa esclavitud ni renuncia. Tus ideas son tuyas. También tus iniciativas y decisiones. Hacer la voluntad de Abba es confiar. Es un estilo de vida. Es saber y aceptar que estás en sus manos. Que Él dispone. Que Él dirige. Que Él cuida. Entiendo, estás diciendo, es mi voluntad que se haga su voluntad. Exacto, Jasón, tú lo has dicho.
Cuando un hijo adopta esa suprema y sublime decisión, el salto hacia la fusión con la chispa interior es gigantesco. Esa es la clave. A partir de ahí, nada es igual. La vida cambia. Todo cambia. Y el jefe responde. Nueva pausa. Inspiró profundamente, con ansiedad. Y dijo algo que jamás olvidaríamos. Algo que, poco a poco, iríamos verificando. El padre responde y una fuerza benéfica, arrolladora, se pone al servicio de esa criatura. Cuando el hombre dice estoy en tus manos, lo da todo. Y Abba convierte a ese hijo en un gigante. Ni él mismo llega a reconocerse. Es mucho más de lo que aparentemente es, una fuerza arrolladora. De pronto recordé, ¿qué ocurrió en lo alto del Rabid? Un día, sin previo aviso, sin razón aparente, nos sentimos llenos, inundados, de una extraña y singular fuerza. ¿Era esto a lo que se refería el Galileo? El maestro me miró y volvió a negar con la cabeza. No, mi perplejo ángel, esa fuerza tiene otro origen y otro nombre. Lo había hecho de nuevo. Acababa de colarse en mi mente. Sonrió burlón y continuó. Esa fuerza que tanto os intriga descendió sobre los hombres por expreso deseo del creador de este universo. Se llama Espíritu de la Verdad. Pero de ello, si os parece, hablaremos en su momento. Eliseo no aceptó. ¿Tú enviaste a ese espíritu? Así lo prometí. Y creo que lo sabéis de sobra. Siempre cumplo. No permití que mi amigo desviara al maestro del tema inicial. Y repetí la pregunta, ¿una fuerza arrolladora? Sí, Jasón. Ese hombre, el que decide hacer la voluntad del Padre, se llena. Hasta sus más pequeños deseos se ven cumplidos. Sencillamente, como os he dicho, despierta a la gloria y al amor de Abba. Es el gran hallazgo. Su vida, a partir de ahí, es una continua y gratificante sorpresa. Es el principio de la más fascinante de las aventuras. Y remachó con aquella inquietante seguridad. Ponerse en sus manos, hacer la voluntad de Abba significa, además, saber. ¿Saber? Sí, saber. Obtener respuestas. Por ejemplo, ¿quién soy? En ese momento es fácil. Eres un hijo del amor. Un regalo del jefe. Un ser inmortal. Una criatura nacida en lo más bajo. Destinada a lo más alto. Un hombre que empieza a correr. A correr hacia él. Por ejemplo, ¿qué hago aquí? Al descubrir al Padre también es fácil. Estás en este mundo para vivir. El ingeniero no pudo contenerse. Claro, Señor, obvio. No, Jesús me señaló y prosiguió. Escríbelo con mayúsculas. Vivir. No he dicho vivir, tal y como vosotros lo entendéis. Si el Padre os ha puesto aquí es por algo realmente interesante. Interesante para vosotros. Escuchadme, sois inmortales. Ahora os encontráis sujetos en esa envoltura carnal, pero, en breve, cuando entréis en los mundos que os tengo reservados, este cuerpo solo será un recuerdo. Un recuerdo cada vez más difuso. Vivid, pues, la presente experiencia. Vivid con intensidad. Vivid con amor. Con sentido común. Con alegría. Y recordad que solo tenéis esta oportunidad. Después, tras la muerte, viviréis de otra forma. Mi hermano y yo, impulsados por 1000 preguntas, nos pisamos las palabras. Pero Jesús, haciendo caso omiso, siguió a lo suyo. Por ejemplo, ¿cuál es mi futuro? Supongo que ya lo habéis adivinado. Lo sé, comentó, riéndose de sí mismo, me repito mucho. Insisto, vuestro destino es Él. No hay otra dirección. Vuestro futuro es llegar a Él. Ser como Él. Ser perfectos. Conocerle. Trabajar hombro con hombro. ¿Seremos socios? Querido destrozapatos, si decides ponerte en sus manos, si optas por hacer su voluntad, ya eres su socio. Él hará en ti maravillas. Él te cubrirá con un amor que te levantará del suelo. Y tus miedos, escucha bien, desaparecerán. La noche, como nosotros, se quedó quieta, absorta, entusiasmada. Más aún, yo diría que esperanzada. Sencillamente, nos tenía atrapados. Él lo sabía y cerró el círculo. Si tu corazón se abre y se hace aliado de la vida, si te abandonas a su voluntad, nada, dentro o fuera de ti, te hará temblar. Como un prodigio, tu alma caminará segura. Nada, querido ángel, nada te hará retroceder. Y esa sensación, ese sentimiento de seguridad te escoltará hasta el fin de tus días. Pero no os equivoquéis. Al mismo tiempo que ese afortunado hombre crece, así desaparece. No entiendo. Es fácil, querido pinche. El amor que se derrama desde el Padre es turbulento. No sabe del reposo. Y deberás irradiarlo, compartirlo, catapultarlo.
No es de tu propiedad. Pues bien, un día, sin previo aviso, caerás en la cuenta de algo igualmente maravilloso. No existe. Has desaparecido para ti mismo. No cuentas. No exiges. No precisas. No reclamas. Y rubricó la revelación con la mejor de sus sonrisas. Habrás triunfado. En ese momento, al fin, habrás comprendido, querido socio, ¿y qué pasa si me guardo ese amor para mí mismo? Se escurriría, sin remedio, por la sentina del buque. Sería una lástima. Tendrías que empezar de nuevo. Aquel que intenta encarcelar la verdad, la pierde. Sois hermanos. Y te diré más, eso que propones no sucede jamás en un auténtico socio. Te lo dije, se trata de un viaje sin retorno. Si él te toca, nada es igual. Socios de un Dios. En efecto, Jasón. Y todo depende de tu voluntad. Si dices sí, si te abandonas en sus manos, si te dejas gobernar por ese piloto interior, romperás las barreras que te limitan. Y tu capacidad de asombro será desbordada una y otra vez. Todo, a tu alrededor, estará a tu servicio. Tú sí, es el sí de Abba. En palabras sencillas, habrás encontrado una mina de oro. El ingeniero, eufórico, le interrumpió. Aunque sea de carbón, maestro. Jesús rió con ganas. Después, terminando la inconclusa frase, nos dejó boquiabiertos. Habréis encontrado una mina de oro, que funciona sola. Y preguntó, ¿os animáis? Es gratis. Entonces, señalando la casi extinguida fogata, se apresuró a comentar, pensadlo. Ya me diréis. Mejor dicho, se lo diréis a él. Y ahora, descansad. Y añadió socarrón, si podéis.